Bueno, veo que ya tenemos a bastante gente conectada. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestras entrevistas / conversaciones sobre carreras profesionales. Los que ya las habéis visto alguna vez nuestros episodios anteriores, pues gracias por conectaros otra vez y gracias por todo el feedback que nos habéis ido dando. Y los que lo vais a escuchar por primera vez, pues nada, gracias por estar. Esperamos que os parezca interesante. Hoy tenemos un capítulo bastante especial que ahora os voy a presentar. Veis que los que ya habéis estado aquí alguna vez, veis que hoy lo hemos subido a un nuevo canal que hemos llamado Mentis, o que pronunciamos Mentis. Y que, bueno, es un nuevo proyecto que vamos a lanzar en las próximas semanas, que le iremos contando más cosas, pero bueno, seguiremos un poco con el concepto de seguir haciendo entrevistas a profesionales para que, bueno, puedan inspirar o servir un poco de modelos a gente que viene por detrás y que quiere seguir trayectorias distintas, ¿vale? Es un poco la idea. Dicho esto, el invitado de hoy, muchos lo habréis visto en Twitter, es Clemente Alonso, que es un triatleta español de larga distancia, que fue internacional con España, que ha ganado 3 o 4 Ironmans, que se ha calificado para Kona 4 veces. Entonces, un poco la idea hoy es hacer una primera parte hablando un poco sobre su vida profesional y ver qué lecciones podemos sacar de ella la gente, pues oye, que nos dedicamos a cosas más cotidianas. Y luego ya para los amantes del triatlón, que seguramente muchos de los que estáis conectados y que veréis esto en diferido estáis aquí por escuchar a Clemente hablar de puro triatlón, de pura competición y demás, pues tendremos también una segunda parte sobre eso. O sea que esperamos que el contenido sea útil para tantos para uno, tanto como para unos como para otros, ¿no? Y solo por dar una introducción muy rápida, y ahora hablaremos en detalle sobre eso, pero para que la gente que no sabe de triatlón o que no entiende qué es esto del triatlón de larga distancia y demás, por daros simplemente unos datos, ¿no? Del nivel de un profesional como Clemente. O sea, Clemente es una persona que se especializa en la distancia Ironman, ¿vale? Que son unos triatlones que se componen de 3 partes, como todos los triatlones: 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bici y 42 kilómetros corriendo, es decir, un maratón. Y solo para que os hagáis una idea del nivel de la gente élite en este tipo de deporte y en este tipo de distancia, 3.8 kilómetros nadando es lo que sería equivalente más o menos a 150 largos en una piscina de 25 metros, que son las típicas piscinas grandes que veis en los centros deportivos. Obviamente también hay piscinas olímpicas de 50 metros, pero probablemente las que hayáis visto la mayoría de las veces son piscinas de 25 metros. 150 largos, en aguas abiertas, salir del agua, coger una bicicleta, pedalear durante 180 kilómetros, como cualquier etapa del Tour de Francia, pedalear esos 180 kilómetros sin drafting, es decir, sin ir en pelotón, sin que nadie te vaya tapando el aire, tú solo, en una posición aerodinámica y sin que nadie pues te ponga por delante, por detrás, por el lado para hacerte el pedaleo más fácil. Hacer eso a 40 kilómetros por hora, que es una auténtica barbaridad. Luego bajarse de la bicicleta, ponerse a correr un maratón y correr el maratón a 4 minutos el kilómetro, ¿no? Que para los que no estéis mucho de correr es como si os pusierais en una cinta del gimnasio y corrierais a 15 por hora durante 42 kilómetros. Después de llevar 50 o 1 hora de natación, 4 o 5 horas de bicicleta y luego bajarse a correr, ¿no? Entonces, simplemente es para que la gente que no conoce un poco este mundo, que sea consciente del nivel y de la élite del deportista con el que vamos a hablar hoy. O sea, sin mucha más dilación, lo último deciros, los que estéis en directo, nos podéis mandar preguntas que vamos a ir viendo por aquí y que podremos ir parando para hacerla, Clemente. O sea, que cualquier cosa que tengáis, nos la ponéis por aquí. Y nada, sin más dilación, le doy la bienvenida a Clemente. Clemente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por venir porque, como había comentado antes, los 2 capítulos anteriores que había hecho, había engañado a amigos personales míos de toda la vida para que me hicieran algo de caso y tú eres el primer invitado de verdad que ha hecho el esfuerzo sin deberme ningún favor, o sea que muchas gracias por eso. Bueno, según se mire, somos ciberamiguetes de Twitter y alguna cosa saco de lo que pones, así que a lo mejor sí te debo algún favor, aunque sea pequeño, de ese estilo.
Muy bien. Siempre empiezo estas primeras charlas, la primera parte de las charlas, preguntando un poco por el tema candente, ¿no? Del tema del coronavirus, de trabajar desde casa, de cómo está afectando esto a tu vida. Y en tu caso particular me interesa mucho porque obviamente trabajar desde casa para ti no es una opción, ¿no? Como triatleta profesional. Y justo hoy veía un post que había puesto Iván Raña, que es otro de los triatletas élite de españoles, que comentaba que su objetivo para este periodo de confinamiento había sido pues simplemente estar sano, no obsesionarse con entrenamientos o con objetivos. Entonces, simplemente por empezar, no sé cómo tú te has tomado este tiempo, tanto como triatleta pro como entrenador que eres, ¿no? De gente. Bueno, básicamente el problema ha sido que la información se ha ido dando cada 2 semanas. No sé si porque no tenían un plan claro qué es lo que ha aparecido o porque realmente tienen que ir tomando decisiones sobre la marcha, pero los demás hemos tenido que ir un poco adaptándonos sobre la marcha. Al principio, pues bueno, la idea de mantener un poco el rendimiento que traías podía tener sentido, pero a medida que ves que avanza la cosa, que las competiciones parece que van a tardar en hacerse y que, bueno, ya las 2 semanas más o menos ya intuíamos algunos que la cosa iba como poco para 6 semanas en total, el enfoque cambia. Entonces, el rendimiento cada vez es menos importante y le das un poquito más de valor a la salud y, en particular, a la salud mental, porque no estamos acostumbrados a estar 8 semanas en casa metidos y, en mi caso particular, con niñas de 1 y 3 años, a mí se me ha hecho particularmente duro. Entonces, pues bueno, el enfoque ha ido cambiando a lo largo que pasaban las semanas y sí, quizá la salud, sobre todo la salud mental, y a lo mejor mantenías una idea de qué podía ser lo más rentable a medio plazo y, en mi caso, lo que decidimos fue pues intentar mantener unos mínimos de fuerza nadando y corriendo, que era lo que no podía hacer estando en casa porque no tengo ni cinta ni piscina, e intentar mantener un poco la forma física, por entendernos con una analogía de automóvil, mantener el motor a punto con el rodillo y la bicicleta, que sí que podías hacer entre de intensidad. Pero básicamente ahora que estamos pudiendo hacer deporte otra vez es prácticamente no empezar desde cero porque ha habido mucho fortalecimiento que puede acortar plazos, pero básicamente es como si arrancáramos de cero, tanto nadando, que por suerte vivo al lado del mar, como corriendo. Porque al final ahora entramos en una segunda fase de peligro, ¿no? Que es las lesiones. Entiendo que después de 40 días parados prácticamente, el hecho de ponerse a correr de nuevo, porque es lo que tú dices, al final correr no lo puedes replicar desde casa a no ser que tengas una cinta. Entonces, el de correr que es muy lesivo, muy de impacto, no sé, entiendo que será el mayor peligro de esto. No sé a quién le leí el otro día en Twitter que iba a ser la época dorada de los fisioterapeutas. Yo estoy de acuerdo. Tú date cuenta que ya alguien que empieza de cero tiene que tener mucho cuidado con lesiones, que tiene que fortalecer, tiene que ir progresando poco a poco. Pero es que esto no es empezar de cero, es que es empezar desde una especie de sedentarismo forzoso de estar en casa. Ha habido gente que se lo ha tomado muy en serio, ha hecho mucho ejercicio, pero otros que no tanto. Entonces, y luego a eso le sumas gente que más o menos identifica como la única manera de poder salir de casa, el ir a hacer deporte, pues tienes a gente que nunca ha hecho nada saliendo a hacer deporte después de 6 semanas encerrados en casa. Entonces, la cosa va a ser un poquito, bueno, yo creo que alguno estará lidiando ya con alguna sobrecarga y esperemos que no vaya más, que se den cuenta que hay que ir poco a poco. Porque el tema de hacer los entrenamientos de bici en rodillo, me suena además que tú eres una persona que usa bastante el rodillo. A priori, ¿crees que hay alguna... O sea, ¿se puede mantener el nivel de bici igual o hacer salidas largas por fuera realmente hay un No, punto es muy más? personal. A mí, por ejemplo, no me lastra hacer rodillo psicológicamente. Me gusta, ahorro tiempo, vas a lo que vas. Hay gente que le pone rodillo y se vuelve loca. Entonces, yo algunas de mis mejores bicis están hechas sin salir a la carretera en semanas, porque es un sitio, aquí vivo en Gran Canaria, entonces si tú pretendes hacer llano en Gran Canaria es que no conoces la isla o das vueltas a un circuito que tenemos aquí cerca, que muchos lo llamamos el tontódromo, o la única manera de llanear y de estar metido en el acople, que es como tienes que ir en la bici de contrarreloj, que es como tienes que ir para una prueba de Ironman, es muy difícil de hacer, entonces yo directamente me quedo en el rodillo. Como soy de estas personas que tiene aversión a perder el tiempo, pues puedo ver series o ver documentales o escuchar podcasts. Entonces, tengo la sensación de hasta estar aprovechando el tiempo mejor. Eso cuando estoy ya en preparación específica de Ironman. Cuando estoy lejos, pues me encanta coger la bicicleta y darme excursiones por la isla, porque es una isla espectacular por dentro. No, es curioso porque realmente no lo había pensado que una de las razones para hacer rodillo es el que tengas que estar en una posición constante y que obviamente si estás en un sitio con mucho sub y baja pues es complicado. La verdad es que no lo había pensado.
Vale, pues dicho esto, vamos a pasar un poco al primer bloque de lo que nos gustaría hablar hoy, que es un poco más el bloque sobre tu carrera profesional y cómo la carrera profesional de un deportista de élite, en qué medida se asemeja a una carrera profesional de una persona con un trabajo cotidiano, como puede ser yo, y qué lecciones se puede sacar, ¿no? Entonces, en las entrevistas o en las conversaciones que hemos ido haciendo los últimos días, una de las cosas que siempre decimos es, oye, al final lo inteligente a la hora de pensar sobre tu carrera profesional es una visión como muy de largo plazo, de dónde quieres estar dentro de 10, 15, 20 años, qué quieres hacer, qué quieres estar haciendo, dónde quieres vivir, y en función de eso tomar tus decisiones a corto, ¿no? Qué es lo que quieres hacer el próximo año, qué estudiar y demás, ¿no? Para un deportista profesional como tú, que has pasado por la Blume, que es el centro de alto rendimiento de deportistas en España, entiendo que ha habido dos decisiones, la de cuando te fuiste a la Blume y luego cuando acabaste la Blume y tu carrera de medicina, que la compaginaste, decidir si te hacías pro o no. Entonces, por empezar la conversación, ¿cómo pensaste tú sobre tu carrera en esos momentos? Y mirándolo hacia atrás ahora, ¿qué cosas crees que podrías haber pensado de manera distinta? O sea, que me preguntas qué es lo que hice yo y no qué es lo que pienso que es lo correcto, ¿no? Son cosas distintas. Si es que crees que no hiciste lo correcto y luego podemos entrar en detalles. A ver, yo, claro, piensas en que es mejor para una carrera, evidentemente tienes que tener claro a qué nivel quieres llegar y pensar a largo plazo, pero la manera de llegar ahí es cuidar mucho el corto plazo y el día a día, es cuidar el proceso, hacer las cosas bien, no andar, no tienes que estar pensando más tanto en dónde quieres llegar, sino en cómo tienes que hacer en el día a día para llegar ahí. Y la cosa va más de tendencias. Entonces, eso por un lado, luego volveré ahí. Yo cuando fui a la Blume, pues bueno, iba a estudiar medicina, me gustaba el triatlón. Yo entré allí como, bueno, voy a compaginar. Cuando en realidad alguien que se mete a cualquier deporte profesional a competir, lo que tiene que estar es totalmente volcado. La apuesta es el all-in, que se dice en inglés, ¿no? Es una apuesta sin fisuras, esto lo tengo claro, es a donde tengo que ir. Yo, sinceramente, yo estaba compitiendo contra gente que dormía al día entre 4 y 6 horas más que yo. Entonces, porque yo dormía, la manera de compaginar dos disciplinas de fondo, como el triatlón y la medicina, es quitar horas de otros sitios, ni vida social, menos sueño, en fin, queda muy bien para decir, mira, he hecho esto que no es muy frecuente, pero no es lo más sensato si realmente quieres rendir a alto nivel en alguna de las dos. Pues bueno, yo fui tirando para adelante en ambas. Y realmente, a lo mejor, si tú tienes claro que quieres hacer una carrera en deporte profesional, tienes que estar totalmente volcado. La manera que a lo mejor sería más sensata de cara a no dejar a la gente tirada por el camino es, bueno, oye, vamos a compaginar unos años en lo que vas madurando como deportista, haces tus estudios y luego ya te vuelcas dentro, porque realmente son pocos los que llegan a tener el nivel. Que esa sea la mentalidad que se adopta o que se sugiere en centros de alto rendimiento, desde luego no es mi experiencia. Yo más o menos saqué las dos porque eran cosas mías, no porque realmente fuera la actitud predominante o lo que se pedía. ¿Pero por qué dices esto? Porque realmente no se busca una compaginación real. A ver, cuando yo estaba se alardeaba de que la federación alardeaba de que había un chico que estudiaba medicina en el consejo, pero luego me venían a mí a decir que qué pensaba yo, que si yo estaba en la Blume para estudiar. Entonces, cada uno busca lo suyo, está perfectamente claro. Mientras tú rindas en ambos sitios, tendrás lo suficiente para pagar las asignaturas y para que te renueven la beca. Y fue mi caso. Que tenía que haber rendido más en ambas si me hubiera dedicado a una de las dos. Eso yo creo que es evidente, no hace falta explicarlo. Pero bueno, es por matizar un poco. Que quieres llegar a un sitio y, oye, a lo mejor la apuesta tiene que ser completa cuando vas a competir contra gente y los márgenes de diferencia son mínimos. Esta yo creo que es un poco la primera lección y es algo que nosotros comentamos en algún episodio anterior de cuando empiezas tu carrera, sobre todo en sitios como en el mundo corporativo que son como muy exigentes y muy duros, mucha gente tiene como planes de, bueno, pues voy a trabajar y luego voy a montar una asociación y luego voy a tal, y es como que realmente cuando estás dentro te das cuenta de que no es posible, de que no es imposible porque no tienes tiempo, porque también es lo que tú comentas, necesitas descanso, necesitas vida social, etc. Entonces yo creo que es el tema de la especialización, me parece una lección interesante. Y luego me interesa este segundo paso, ¿no? Porque al final el paso por la Blume es como sencillo, en el sentido de, oye, me han dado la oportunidad de irme a la Blume con gente de alto nivel de todos los deportes, con un ambiente probablemente bueno, me dejan estudiar, aunque de nuevo sabemos los problemas de compaginar, pero entiendo que la decisión importante y difícil es la de, oye, he terminado mi carrera de medicina,
¿qué hago con mi vida ahora? ¿Cómo fue un poco ese proceso? Sí. No, en mi caso, bueno, como he dicho antes, eran 2 disciplinas de fondo que requerían bastante. No, pienso que medicina difícil no es, pero hay que echar una pila de horas, eso es indiscutible, que estoy un montón. Y yo me vi que ya llevaba unos años ahí haciendo 2 disciplinas de fondo al mismo tiempo y no quería, ¿no? No tanto solo por el tema de buscar más rendimiento en triatlón, que era lo que más me apetecía, sino porque ya 2 cosas a la vez te vas a meter en otras historias, la vida se va complicando. Entonces decidí enfocarme en eso y bueno, fue por donde seguí. Porque el pensamiento entiendo que sería algo así como me voy a enfocar en esto, que es mi pasión, en el que soy bueno y que puedo tener un 10, 15 años de carrera muy distintas a otra persona y pues como muy excitantes, ¿no? Una vida muy distinta, porque siempre puedo volver a la medicina. ¿Tenías un poco más tranquilidad por el hecho de tener esa red de seguridad? No lo sé si en algún momento quizá pude tenerla. No, no me preocupa. Me acuerdo, por ejemplo, de algún compañero de la Blume que ha estado ahí que no tuvo estudios, pero que eran gente súper trabajadora y a mí nunca me preocupó que tuvieran problemas para encontrar un buen trabajo y buscarse la vida. El que tiene disciplina de trabajo, tarde o temprano, sabe aplicarla en algún sitio y se le valora. Entonces, no creo que esa fuera la motivación principal. Era más el tema de hacer lo que me gustaba y de hacerlo sin tener que estar rindiendo en distintos sitios y una pasión totalmente, porque el tema de rentabilidad económica ya te puedo decir yo que no era. Claro, esa era mi segunda pregunta, ¿no? Porque, de nuevo, cuando tú piensas en tu carrera, hay muchas variables que tienes que tener en cuenta, ¿no? Pero al final las dos en las que todo el mundo piensa es cuánto me gusta lo que hago versus cuánto me pagan por eso, ¿no? Entonces, ¿tú realmente hiciste ese coste-beneficio en el No, sentido pero de... lo hubiera dejado. Si tengo que meter cuánto me pagan, lo hubiera dejado. O sea que no me importaba eso. Pero realmente lo hubieras dejado. Vamos a ver, o sea, cuando tú sales de la Blume, realmente de ser un ultra número uno, ganar mundiales, tal, a ser un triatleta profesional, pero no una mega estrella, hay una diferencia brutal probablemente en términos económicos y de carrera. No sé si tú ese ejercicio lo hiciste o simplemente 22 años, 23, me pagan por hacer triatlón, que es lo que me gusta, para adelante y ya está. No, tú tienes algo que quieres hacer que te gusta mucho y es una obsesión o una audición o una adicción, lo que tú quieras, y quieres seguir mejorando. Yo tuve resultados muy buenos en categoría junior y luego los he tenido en larga distancia. Digamos que en distancia olímpica, que es la que estuve haciendo más o menos 11 años, pues tenía que haber rendido un poco más o se esperaba que yo rendiera más. Entonces terminas después de 6 años de carrera sabiendo que no podías rendir porque estabas en 2 frentes que seguían bastante y dices, bueno, voy a ver qué puedo hacer solo con esto. Pero Vamos a también es hablar un poco de veneno que tienes ahí, de que esto te gusta mucho y quieres hacer lo que te gusta. Has comentado una cosa muy interesante del rendimiento que se espera de ti al que luego llegaste. Vamos a hablar de eso ahora, pero simplemente por cerrar el tema de la formación, la Blume, ¿no? Tiene mucha fama, se habla mucho del ambiente, de compartir vida con deportistas de otras disciplinas. No sé si nos puedes contar alguna anécdota, algún deportista con el que coincidiste de otra disciplina, cómo era un poco la Blume en principios de los 2000. Sí, fue del 96 que entré al 2007, pero hubo un par de años que estuve más bien en régimen de concentración y no estaba de interno porque no quería entrenar de otra manera distinta. Entonces, no, sí, historias hay un montón. Pero otra cosa es que se puedan contar aquí. Pero sí, Pero gente algún muy deportista, interesante. ¿con qué deportistas te coincidiste? ¿Fuiste coetáneo? Yo, a ver, así más relación a lo mejor tengo con Luis Miguel Martín Merlanas, que Ajá. fue cuarto en los Juegos Olímpicos y hasta hace poco tenía el récord de España todavía de 3.000 obstáculos. Y que ahora es buenísimo. Ahora en duatlón se sale, ¿no? También. Sí, a ver, él se dedica a entrenar, pero cuando compite, como es un fuera de serie, pues sí que el que tuvo, retuvo, ¿no? Entonces, por este caso, luego en los últimos años cada vez tenía mejor relación con compañeros de hockey y demás. Y bueno, pues Iván Raña también pasó por ahí alguna vez y sí nos limitamos al triatlón y seguro que me estoy dejando a gente, pero vamos, sí, gente de casi todos los deportes olímpicos estaba allí. Muy bien. Vamos a hablar ahora de esto que comentaste, que es un tema espinoso probablemente, que es el potencial versus realmente lo que conseguiste en tu primera etapa de carrera, que fue el triatlón de corta distancia. Para la gente que no lo sepa,
nos estamos refiriendo a distancia olímpica, que es la distancia que se corre pues en las Olimpiadas, como su propio nombre indica, que son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de bicicleta, esta vez sí con drafting, es decir, pudiendo ir en pelotón, por lo tanto son carreras más estratégicas probablemente y donde el nivel de bicicleta importa un pelín menos dependiendo del circuito, y luego 10 kilómetros de carrera. La distancia olímpica, corriste el circuito mundial durante muchos años, estuviste cerca de ir a las Olimpiadas varias veces. ¿Por qué, ¿por qué comentas esto de el potencial que tenías versus los resultados que realmente conseguiste? O sea... A ver, yo gané un Europeo Junior y quedé tercero en un Mundial Junior cuando todavía me quedaba otro año más de Junior, o sea, y no porque estuviera súper machacado a entrenar, o sea, machacarme a entrenar eso fue después y yo considero que esos entrenamientos eran más o menos razonables y todavía no me había picado a mí el gusanillo del machaquismo que llaman algunos, que luego sí que he entrenado bastante más. Entonces, pues bueno, cuando haces unos resultados así de junior sin sacrificar ni quemar etapas, sí que esperas hacer un poquito más. Pero luego, por diversos motivos, pues no llegué, vamos, yo creo que es una opinión bastante generalizada, no llegué a rendir lo que tenía que haber rendido. Y entre esos motivos está también cosas que son culpa mía o que no hice bien. Yo no era una persona fácil de entrenar tampoco, ¿eh? Lo digo por si parece que voy a empezar a echar culpas por ahí, lo primero es decir eso. No, por eso, pero me interesa mucho este tema, porque al final esto se asemeja un poco, o voy a hacer una metáfora y tú me dices si tengo razón o no, en un trabajo normal al final todo el mundo piensa como en la inteligencia y en lo listo que eres como la principal variable que define lo bien que te va, versus luego otro tipo de cosas como la actitud y otras skills un poco más como soft, que en mi opinión son las que realmente te hacen pues que te vaya bien, ¿no? ¿Asemejarías esto, entiendo, un poco oye, el motor con el que vienes de serie, un poco, que el tuyo, por lo que he escuchado y me ha contado gente, era espectacular, la genética, y luego bueno, la parte un poco más mental, un poco más de disciplina, de estas cosas que no son motor, porque ya sabemos que el motor lo tenías, ¿cuáles eran las que tú crees que te fallaban un poco más? A ver, el motor, digamos que no era malo, pero el problema yo creo que venía en otros frentes, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor es más fácil si yo te explico qué es lo que yo tendría que haber hecho mejor para intentar que no hubiera tanta diferencia entre expectativas y resultados finales, ¿no? Entonces, yo tenía que haber sido más maleable a la hora de dejarme entrenar, imponer menos mi carácter y mis ideas, haber sabido buscar a alguien que me asesorara, porque a lo mejor tú ves cómo hizo Mario Mola, que se fue a entrenar a un grupo de fuera y es cuando empezó a despuntar. Entonces, a mí es algo que me da envidia. Lo que pasa es que yo más o menos, como estaba estudiando, tampoco quería moverme. Con esos años a lo mejor tienes impaciencia y miras solo en lo que tú quieres hacer esa temporada y no cuidas tanto el proceso porque estás pensando en rendimientos que tú quieres tener a largo plazo, pero no eres capaz de esperar a tenerlos. Entonces, no estás centrándote lo suficientemente en el proceso. Entonces, digamos, la actitud no es la de ser un ganduro que no trabajas, es al revés, es que a lo mejor no estás sabiendo hacer las cosas como tienes que hacer. Entonces, es una mezcla un poco de varias cosas. Y luego, una cosa que me vine a dar cuenta más tarde, ya cuando pasé a la distancia, hay un tema de actitud competitiva, de hambre, que es muy difícil de explicar. Entonces, no lo sé. Hambre, si alguno hambre de victoria. Es el ejemplo que pongo siempre hasta ahora, hasta hace unos días. Era muy típico que en aquella época australianos curraran un verano allí en su verano austral y lo que ganaban venían a Europa a jugársela, a todo o nada. Si les sale bien, seguían en el mundo del tri, si les sale mal, volvían y ya buscaban un curro para el resto de su día, ¿no? Un poco generalizando en exceso. Esa gente tenía un hambre que no ibas a tener tú, que estabas más o menos bien cómodo en un centro de alto rendimiento donde te lavaban la ropa, donde te ponían de comer y más o menos, sí, tú eras súper profesional haciendo lo que te mandaban, pero estabas demasiado cómodo. Con un sprint, dos tíos con las mismas condiciones y en la misma forma, sprintando, uno el caso este australiano y otro yo, ¿quién iba a ganar? Iba a ganar el otro. Entonces, ese hambre, esa necesidad de dar más y tal es algo muy difícil de explicar, pero que, por ejemplo, la gente que haya estado viendo lo de estos últimos días en Netflix, lo de The Last Dance de Michael Jordan, yo creo que algo que transpira ahí constantemente es el hambre que tenía este tío de no dejarse ganar, vamos, ni jugando al golf. Entonces, no es solo ese depurar el proceso,
cuidarse, dejarse asesorar, hacer lo que está bien, tener paciencia, saber esperar al medio y largo plazo cuando estás haciendo bien el corto. Llega la hora de competir y hay un punto extra ahí que también hay que tener. Y yo en aquella época no sabía canalizarlo. A veces salía y otras veces no. Es que justo el tema del documental sobre Michael Jordan es muy interesante porque esto del hambre a mí me suena te puede salir de dos sitios distintos, ¿no? Uno es el ejemplo claro de estos australianos que venían aquí y que realmente se jugaban su carrera y el poder dedicarse a esto profesionalmente. Y luego tienes a gente que viene de nacimiento con una competitividad y una mentalidad de querer arrasar, que yo creo que era más bien el caso de Michael Jordan, porque cuando miras la historia un poco de Michael Jordan, tampoco era la típica persona que estaba viviendo en la calle, era una persona más o menos de una familia más o menos de clase media y demás. Entonces, ¿crees que es algo que esa persona que te viene por un lado o por otro y que ese segundo otro, es decir, nacer con esa mentalidad es casi algo innato, ¿no? No lo sé, ahí estamos siendo siempre del nature versus nurture y tampoco te sé decir de dónde le viene a cada uno. Lo que sí te digo, o sí creo que es altamente improbable que haya un tío que sea un supercampeón que no tenga bastante de esa actitud. Y cuando tienes a gente que tiene muchísimo talento y esa actitud y esa disciplina y están bien asesorados, pues te sale un Noya, un Brownlee o un Frodeno, esta gente que son súper buenos, trabajan súper bien y luego tienen ese hambre. Porque son súper profesionales y muy diplomáticos cuando les preguntan, pero cuando no ganan, pues no les gusta mucho. A lo mejor no dejan que trasluzca. Es que llega un punto con estos deportistas superestrellas y esto hay que ponerlo en contexto. O sea, al final estamos hablando contigo que has ganado Ironmans, que te has clasificado para Kona, que fuiste campeón del mundo junior, o sea, que estás en la élite, pero da la sensación de que hay todavía gente como tocados por una varita que están un poco por encima. Y yo llego a pensar si realmente, es más simplemente tema de mentalidad, casi de ese punto más, que es lo que te da ese 1% más, porque al final la diferencia entre tú y el tío que gana en Kona, en minutos, ¿cuánto es? En porcentaje. No, puede ser muy grande, pero es que esa analogía no es válida porque en Kona se va a ritmo de cabeza hasta que revientas. Y cuando revientas, ya da igual. O sea, te van a caer una minutada que no es tu rendimiento. O sea, si fuera en plan contrarreloj, a lo mejor sí que se veía cuál es la diferencia real. Pero en Kona en particular es que no es fácil hacer esa analogía porque la gente, muchos van por encima de lo que deberían hasta que explotan, porque la actitud ahí generalmente es o César o nada. Entonces ves, el otro día lo comentábamos en otro sitio, no es que Brownlee no sepa qué tiene que comer en Hawái y por eso revienta en su primera. No, es que ha ido a ritmo de cabeza a ganar la prueba por encima de lo que debía ese día y cuando ha reventado y entra el 23 o lo que entrara, entró más o menos por esos puestos. Desde luego no vale el 23. Por eso te digo, esa analogía no es válida. Pero que la mentalidad y la actitud tienen un peso muy, muy grande y que yo le voy dando cada vez más valor a la hora de medir el hambre competitiva, sí, cada vez más. Pero bueno, si no tienes el talento tampoco te sirve. O sea que para no acudir al tópico del voluntarismo. El voluntarismo está muy bien, pero llega hasta ciertos puntos. Y luego otro tema también del hambre, o sea, el ejemplo que diste del sprint final, entiendo que es un ejemplo válido, pero al final yo creo que el hambre también está en todos los meses de preparación anteriores oye, es que hoy me toca hacer 160 kilómetros a estos vatios y los voy a hacer, punto. Eso es también hambre, entiendo. Sí, pero por ejemplo, si no estás bien asesorado y haces eso vez tras vez tras vez, acabas sobreentrenado. Entonces, por eso no es solo... Por eso es importante lo de dejarse asesorar y el término entre entrenadores que angloparlantes es to be coachable, ¿no? Que seas entrenable. Y muchas veces es algo que depende mucho de la personalidad del deportista, que a veces es bueno porque tiene una personalidad, un carácter súper fuerte, pero ese carácter súper fuerte no le sirve para dejarse asesorar, porque hay mucho ego ahí. Y muchas veces es algo que viene ya estropeado desde escuelas. El trabajo de entrenadores que desarrollan deportistas a edades de adolescentes hasta escuelas, sobre todo el de adolescentes es el que tiene un poco que forjar el carácter de hacer entender a una persona que el entrenador tiene el mismo objetivo que tú, que es que andes, que funciones, que te fíes, porque a los dos os va lo mismo en ello. Entonces, digamos que son muchas cosas que actúan al mismo tiempo.
Y luego también una de las cosas que comentábamos en podcast anteriores es cuando estás en un trabajo la capacidad para controlar, para graduarte o para modularte en el sentido de que pues hay días con más trabajo o menos, que tampoco hay que hacer heroicidades porque luego cuando las haya que hacer vas a llegar quemado. Entiendo que esto es un poco al final el concepto de sobreentrenamiento y de decir, oye, pues voy a salir todos los días a tope porque tengo un hambre brutal. Entonces, ¿cómo has...? Porque comentaste épocas en las que has tenido sobreentrenamiento. ¿Cómo se gestiona esto de, oye, es que tengo que ser lo más profesional posible para llegar a mi máximo rendimiento, pero es que llega un punto que es contraproducente? Ya, es que el tema de ser lo más profesional posible implica saber descansar cuando toca. Hay una tentación de si entreno más es que voy a andar más. Oye, hay que tener en cuenta muy de salida que el cuerpo es una máquina diseñada a lo largo de millones de años para sobrevivir. O sea, eres capaz de hacer mucho más de lo que te conviene. Hay estímulos que producen adaptaciones, que en eso se basa todo el entrenamiento, pero también hay un umbral de estímulo por encima del cual estás destruyendo. Y sí, puedes sobrevivir a ese estímulo y volver a hacer otro, pero no quiere decir que sea bueno. Cuando eso se sostiene en el tiempo y no estás descansando proporcionalmente a lo que estás haciendo, viene el sobreentrenamiento. Y eso ocurre pues en mi caso me ocurrió varias veces y es probable que durante épocas prolongadas entrenara más de lo que tocaba, sobre todo porque era una época en la que un poco el mantra que se había heredado era de cuanto más mejor. Porque digamos que los que hicimos distancia olímpica en mi época veníamos demasiado pegados a la generación previa que había desarrollado el triatlón en larga distancia. Se empezó con Ironman y se fue acortando distancias para hacerlo olímpico y cambió el formato, etcétera. Entonces, digamos que nuestra generación anterior eran en vez de decir cuanto más mejor, contra más mejor, por añadir el componente burro de la mentalidad. Y entonces, en mi época, yo creo que todavía se entrenaba de más. Luego, las generaciones posteriores cada vez han entrenado mejor, cuidando más intensidad y gastándose donde había que gastarse. Entonces, por matizar un poco. Sí. No. Por extrapolar esto también a lo que comentaba. Al final, yo esto lo veo, esto que comentas, lo veo un poco como lo que decía, ¿no? Lo de no hacer heroicidades, simplemente o sea, que no se te conozcan por tu trabajo por ser el más machaca, sino que se te conozca por otras cosas, porque es que lo de más machaca tiene un fin muy corto y acabas en burnout y acabas quemado, ¿no? Entonces, es un poco que comentamos el otro día y creo que es bastante similar a esto del sobreentrenamiento. Sí, no, a lo mejor la mentalidad es un tío que puede ser machaca cuando toca, pero no cuando no renta. Y yo creo que eso es extrapolable a tu ámbito y desde luego aplica en el mío. Y luego hay otro punto que también creo que es muy transversal a un trabajo normal y a deportista. Es el tema de tu marca personal y de tu reputación. Algo que a mí me dijeron en todos los trabajos en los que yo he hecho es, oye, las primeras impresiones y cómo te ve y cómo hagas tus primeros trabajos y qué opinión tenga la gente de esta oficina sobre ti, pues te genera una reputación que te va a acompañar durante tiempo, ¿no? Y yo no sé si esto es extrapolable a, por ejemplo, el tema de crear tu marca como triatleta, en este caso, para tema sponsors, tema de promociones y demás. O sea, yo sé que tú eres una persona que tiene una visión, una visión muy particular de esto. De hecho, algo que me parece bastante curioso es cuando yo entro en tu Instagram, yo no sabría decir si tú eres triatleta profesional. No sé si me explico. Porque eres una persona que con eso eres muy sobrio. Entonces, No, pues no, yo no tengo sponsors ya. Entonces los quité hace algún tiempo y entonces no, ¿Pero por por qué? eso preciso. Cuenta un poco tu visión de la relación triatleta-sponsor, que al final es una fuente de ingresos que para muchos será A súper ver, importante. no, lo que tienes que tener presente es que para un triatleta profesional que representa a un mercado hispanoparlante es muy difícil darle un retorno de inversión a una marca. No es como cuando eres un australiano que se va a identificar contigo el mercado americano, el canadiense, el australiano, el neozelandés y que un poco acabamos siguiendo todos también, ¿no? Porque creo que es más frecuente que sigamos medios en inglés que viceversa, que al revés. Entonces, es más difícil. La marca te ayuda lo que puede, pero evidentemente como empresa no le conviene ayudarte más que el retorno que tú le vas a dar. Si a eso le sumas que el marketing ha cambiado mucho en los últimos años con todo el tema de influencers y gente que está, bueno, pues a redes sociales, que son profesionales de las redes sociales, se complica más la cosa porque es el mismo pastel a repartir entre más gente. Y algunos se vuelven a decir, no, es que las marcas deberían apoyar más a deportistas. La marca tiene que vender bicis o tiene que vender lo que sea y el que más le ayude es eso.
Si hay que echar culpa a alguien, que yo creo que no, es al que hace más caso de un tío que te va a cambiar 40 veces de marca porque le pasan las cosas y está a poner post o stories en Instagram, que el tío que está a ganar carreras y no te va a coger material malo. A ver, que le van a patrocinar igual y que va a cambiar de opinión si le viene otro tío que paga mejor, pero de cara a testar material que es específico, yo me fío más de un profesional. Pero el patio es el que es, o sea, independientemente de eso. Entonces, pues bueno, tu supervivencia como triatleta depende un poco de lo que te puedan ayudar los patrocinadores, que en el mercado hispanoparlante no es tanto, de lo que ganes en premios bueno, los que estén en distancia olímpica a lo mejor cuentan con becas o no, los que estamos en la distancia nada. Entonces, el reparto es más ahí, cuando ves que es, a mí un momento que vi que no me compensaba. Entonces, y aparte es que no me gusta cómo está el patrimonio, que sales a entrenar y tienes que echarte 20 fotos. Mira, yo quiero sacar mi mejor versión y entiendo que no estoy criticando a los que lo hacen, ojo, hay gente que lo hace súper bien, como por ejemplo Neko Llanos, para mí es un tío que, ¿cómo hay que llevar esto? ¿Cómo lo hace Neko? O sea, que no parezca que yo me ponga ejemplo, el ejemplo a lo mejor sería él. Porque por entender un poco el modelo de negocio, y aquí asumo que depende del nivel del deportista, pero ¿cómo es el acuerdo que se tiene con sponsors? ¿Es un acuerdo de un dinero fijo? ¿Es un acuerdo de en función de resultados? ¿Un acuerdo en función de fotos? O sea, ¿cómo funciona un poco a grandes Pues rasgos? depende del nivel de deportista. El nivel de deportista a lo mejor está más en situación de pedir fijos. En fin, un tío como Mendoya a lo mejor es español, pero es un tío, una figura mundial. Él no está en esta situación que yo te comentaba con anterioridad. Pero bueno, otros que tienen menos nivel, pues a lo mejor pactas un fijo si puedes y luego por primas. En fin, no sé. Yo ahora ya no estoy metido en esto, pero si volviera atrás lo que haría sería repartir. Oye, no me estás contratando por lo que voy a hacer, sino por lo que he hecho. Ponemos un fijo ahí. Desde luego, si lo hago bien, vas a tener más cobertura. Ponemos primas. Y luego, mi caso particular, que no me gustan, si quieres que te lleve redes sociales, las llevo, que es que yo entiendo que eso hay que usarlo para vender más material. Pero si yo tengo que estar a ganar carreras, a lo mejor tenías que poner a un tío de marketing a hacer eso. Que es que hay que hacerlo, hoy en día hay que hacerlo. Que no parezca que reniego de eso, es sencillamente, claro, yo prefiero estar enfocado a dar mi mejor rendimiento porque estoy en esto por eso, no por ganarme la vida. Si tuviera ganarme la vida, estaría currando de médico. Porque luego otro problema también es medir el retorno. No sé si tienes idea de cómo se puede hacer esto, porque es que me parece realmente imposible. No sé cómo tendrán sus estrategias y demás. Últimamente parece que cuantos más likes hay un término que no me sale ahora cuál es. Bueno, cuanto más lejos llegue ese mensaje, mejor. De ahí que se traduzca, que tú vendas más bicis, pues yo no lo sé si lo tienen estudiado o no lo tienen estudiado. A ver, haces una inversión, desde luego estás al tanto de si te sirve o no te sirve. Yo no dudo que no estén haciendo lo que más les funcione a ellos. Volviendo un poco al tema de vida profesional, una cosa que cuando veo entrevistas tuyas noto es que es muy difícil que estés satisfecho con resultados, con actuaciones. Y una de las cosas que también comentamos en capítulos anteriores es que al final para mejorar parece que la actitud correcta es ser una persona inconformista y querer mejorar, pero no ser una persona que está constantemente insatisfecha, porque entonces estás amargado, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentras el equilibrio tú dentro de estas cosas? Porque, de nuevo, yo a veces cuando te vi en entrevistas que acabas de hacer un resultado que no era el que creías, pero que seguía siendo un resultado muy bueno, yo te veía un poco insatisfecho y un poco frustrado, ¿no? Entonces... Ahora, hay una primera cosa que es que la gente piensa que yo voy a contestar como contesta un futbolista. O sea, si diciendo políticamente, yo no tengo patrocinadores, yo contesto lo que me da la gana. Quiero decir, no estoy pensando en agradar. Entonces, bueno, a día de hoy, con medidores de potencia, con más o menos tú sabes dónde estás, tú sabes cuándo lo has hecho bien y cuándo no. El que no sea perfeccionista en cierto sentido y competitivo y no se dé cuenta cuando lo ha hecho mal, tiene muy poca orientación de dónde está. Dicho esto, no es que me parezca mal que la gente que opina de una manera más políticamente correcta o sea más alegre, pues no me parece mal, pero yo no estoy entrenando para que me hagan esa entrevista y quedar bien. Es un poco crudo decirlo así. Mi obsesión es mejorar mi rendimiento y dar mi mejor versión
y cuando no lo hago, pues me molesta. Que a lo mejor debería ser un poquito más de cara a la galería, pues oye, yo no sé, yo siempre prefiero ser como soy y ya está y seguir exigiéndome cuando sé que no he hecho lo que tenía que hacer. Es que a mí me hizo mucha gracia, bueno, las entrevistas de Kona de 2019, tanto la de antes como la de después, donde, joder, yo decía, tío, es que se le ve jodido, se le ve frustrado. Ya, llevas un año para eso y sabes que llegas pasado de vueltas de un burnout psicológico de libro y sabes que no lo vas a hacer bien, pero es que luego encima es que te sale un día, para cómo estás de poco bien, porque yo todavía iba con la esperanza de poder defenderme un poco, pues un día bastante malo, y bueno, te hacen una entrevista, nada más llegar, avisas que no tienes muchas ganas de hacer la entrevista, pero como es un amigo tuyo, la haces y bueno, pues oye, por lo menos déjame que conteste lo que yo quiera. Porque luego a mí otra cosa que me fascina del deporte profesional, y me fascina porque quizá a mí es algo que se me da fatal, y me llama mucho la atención, es lo de rendir el día D a la hora H. Que eso es algo que se ve en su extremo en las Olimpiadas, donde es un tío. Es que cógete un ejemplo, el más extremo, un corredor de 100 metros, un saltador de trampolín, un gimnasta, un tío que hace salto de longitud, que tiene 3 intentos a ver si pasa a la mejora. O sea, ¿qué parte de ese rendir el día D a la hora H es, pues, a ver cómo me levanto mañana, y qué parte es, puedo tenerlo controlado en cierta medida? Básicamente lo que no quieres es un día malo. O sea, tú sabes que si has preparado bien, estás para lo que hay que estar y, sin embargo, hay días malos o que te pones enfermo en el avión, en el vuelo, lo que quieres evitar esos días. El resto, si tú has entrenado bien y sabes cómo estás, vas y dejas que salga. Que pueda haber factores como que te den un golpe en una boya nadando y pierdas los pies o yo qué sé, o que se te rompa la cadena, cosas que, bueno, pues esas cosas son las que no quieres. Pero realmente más o menos cuando tú tienes experiencia, has preparado esto más veces, lo tienes controlado, sabes cómo vas. Entonces, sencillamente quieres estar en ese estado flow que buscas para la competición de estar 8 horas totalmente concentrado. Pero mi punto es que, y de nuevo, poniendo un ejemplo de Kona, que es el campeonato del mundo para el que no controle un poco el tema y donde están los mejores, de tener un día súper a tener un día normal para tu nivel, hay 30 puestos igual, o 20. Puede haberlo, sí. Entonces, Tener un mi día punto malo, es, de tener tu nivel a un día malo, ya te digo que sí, muy, muy fácilmente. Porque aparte es que es un sitio muy duro. Y luego Kona en particular es el sitio donde muy fácilmente puedes dejar de hacer tu carrera. Por lo que te comentaba antes, la mentalidad es un poco de César o nada y se tiende a ir, se sale muy rápido en la bici, se van, porque se hace esa hilera, esa grupetilla que se monta, que quieras que no, al ir a 10 metros, o 10 o 12 metros, el que lo respete, pues vas ahorrando vatios y entonces hay mucha tensión y se va rapidillo y es fácil ir más pasada de vuelta de lo que toca. o sea, me da la sensación entonces de que es relativamente fácil o está relativamente bajo tu control el hecho de poder rendir a tu nivel, pero el hecho de eso, de tener el día, porque muchos deportistas comentan de actuaciones en las que han dicho, joder, es que es como si no estuviera en este mundo, como que estaba centrado en esto, como que todo me salía. Eso no Cuando es controlable, sale, entiendo. creo que es un poco entrenable. No sale esos días de estado flow, yo he tenido unos cuantos en mi vida y pagaría fortunas por poder replicarlos a capricho. Pues son días de, primero como de aislamiento y estás haciendo una cosa y realmente la sensación que tienes es que eso es lo que tú sabes hacer. O sea, es como que tú estás diseñado y hecho para hacer eso. Y pruebas de 8 horas se te pasan como si hubieran pasado 15 minutos. Estás tan concentrado y tan metido en la historia que... pero no son tan frecuentes. Esos estados flow que alguna gente comenta y tal, yo los he vivido unas pocas veces y es... si me hubieran hecho una entrevista justo después de eso, hubiera hecho una entrevista distinta. Ya, exacto, exacto. No, pero es algo, a mí es un concepto que me parece súper interesante y a mí sí que me ha pasado alguna vez cuando estás en algo que estás totalmente inmerso, y por eso te preguntaba un poco, ¿no? Si es algo que de verdad se puede entrenar o es que, boom, Yo es creo el que se día. entrena en cierta medida, pero hay que estar muy en forma y muy bien y muy metido en tu papel y no es tan fácil. Si no, no hablaríamos de ello como algo excepcional. Y luego, bueno, extrapolar un poco a la vida cotidiana, profesional de gente cotidiana, momentos malos. Todos tenemos momentos malos en el trabajo, semanas malas, meses malos, donde dices, oye, es que quizá no me compense seguir por aquí. Entiendo que la vida de un deportista profesional, pues casi te diría que incluso más, porque me da la Es, sensación de que tu vida profesional es que los resultados es algo tan importante y es algo tan explícito
que es que no te puedes esconder, ¿no? Entonces, término, en los momentos malos, donde estuviste a punto de dejarlo, ¿cuál fue un poco tu approach mental? Es decir, para salir un poco, ¿cómo pensas? Yo es que la mentalidad esa de dejarlo no me ha venido. Es más, a ver, quitando los 2 o 3 tíos esos que has dicho antes, tocado, o chicas, tocadas por la varita mágica, que ves que hay algunos que casi no tienen momentos malos. El resto lo normal es lidiar con épocas mejores, peores, cosas que salen bien, cosas que salen mal. A mí no me sale natural el tema este de lo dejo. Siempre estoy pensando en qué es lo que he hecho mal, qué es lo que tengo que hacer, en cómo resarcirme. Entonces, a ver, yo creo que los altibajos son inherentes a cualquier actividad que hagas. El tema es que tú sepas sacarles partido. Serán momentos realmente malos si no consigues aprender nada de ellos. Normalmente cuando has hecho algo mal, cuando algo malo pasa, generalmente es que algo has hecho mal. O no has prestado atención a algo fortuito que ha venido, que a partir de ese momento lo vas a hacer. Entonces, suena un poco a tópico de libro de autoayuda, pero es que es así. Cuando haces algo mal es cuando aprendes. Pero claro, pero es que suena muy difícil, o sea, perdón, muy fácil decirlo así, ¿no? De, bueno, todos tenemos momentos malos y bueno, y se sale y dentro de 6 meses no me voy a acordar de esto. Pero cuando estás en el momento malo, o sea, eso no eres consciente. No, te parece que 6 meses es imposible, volver a una carrera es imposible, etcétera. Entonces, ¿cuál es entonces tu motivación? Porque cuando yo, por ejemplo, te seguía en los últimos años, que estuviste muy lastrado por las lesiones y demás, que tú al final tenías una carrera ya exitosa, ya habías conseguido muchas cosas. Cuando tienes 38, 39, 40 años, estás al final de tu carrera, estás lesionado el Aquiles, el no sé qué, ¿qué es lo que te hace seguir? ¿No? A mí lo que me mueve es que yo todavía tengo la sensación de que puedo hacer mi mejor rendimiento. Eso me parece súper interesante, el concepto de mi mejor día está en el futuro, no está en el pasado. No, eso siempre. O sea, yo cuando he ganado carreras, yo estaba pensando, la semana siguiente es un poco coñazo porque la gente te escribe, te felicita. Yo estoy pensando en la siguiente carrera. No que no lo disfrute, estoy como satisfecho, he hecho un buen trabajo, pero yo estoy pensando en la siguiente. Entonces, imagínate si me sale mal. Además, estoy obsesionado con la siguiente ya. Entonces, pero a mí a día de hoy, entrenar se va volviendo complicado, cada vez recupero peor. Estos años de atrás he estado lidiando con lesiones y he aprendido un montón por el camino. No es que me alegre de haberlas tenido, hubiera sido mejor no tenerlas, pero dentro de lo que era la situación he sabido sacar provecho de ellas. Entonces, bueno, se va haciendo complicado, pero creo que todavía a un día, que es una de las cosas bonitas del Ironman, que permiten rendir a edades más tardías, a un día puedo sacar mi mejor rendimiento. Sigo pensando, si no lo pensara, probablemente hubiera chapado ya. Pero llegar a ese día es mucho más complicado. Pero ¿no te parece curioso que al final es como una pescadilla que se muerde la cola? Vale, porque entonces la motivación es tener tu mejor día. Pero llega un momento que te preguntas, oye, ¿y qué pasa si mi mejor día ya lo he pasado? No pasa nada. O sea, es como al final es algo, una conversación un poco filosófica que decir, pero ¿qué es lo que tengo por aquí por dentro que me hace seguir queriendo tener el mejor día? Hoy en día es fácil medir cómo va tu rendimiento. O mides en ritmos de carrera o con un medidor de potencia en bici, ¿sabes? Por ejemplo, mi mejor rendimiento nunca en bici entrenando ha sido el año pasado, con 41 años. Nadando no ha caído el nivel, o al menos no ha caído lo suficiente como para que me penalicen Ironman. Si tuviera que hacer distancia olímpica, que son distancias más cortas, a lo mejor sí que lo notaría, pero para nadar 3.800 los ritmos en los que se nada no he perdido. Y luego sí he perdido un poco estos años de atrás con tema lesiones. Lo que quiero ver es si consigo dar continuidad y recuperarlo, porque siempre se me dio bien correr cansado, que es una de las necesidades del Ironman, correr cansado, ¿eh? No, que tú no seas súper rápido para correr una maratón en 2:15 no quiere decir que no puedas hacer una muy buena maratón de Ironman. Ahora vamos a tocar ese tema de rendimiento que seguramente hay mucha gente que le interese. Pero por cerrar un poco este último tema de carrera profesional, 2 preguntas así finales. Malas decisiones que tomaste, quizás no tanto de rendimiento, de un entrenamiento que te pasaste, ¿no? Sino decisiones a la hora de enfocar tu carrera con una visión de largo plazo, algo que te parezca obvio ahora. Cuando terminé medicina, me volqué totalmente a entrenar y probablemente estuve entrenando más de la cuenta. A lo mejor hubiera sido más interesante cogerme un entrenador esta frase es muy típica, tienes que copiar a los que lo hacen bien.
y, bueno, había entrenadores por ahí fuera, como pongo el ejemplo de Mola porque me gusta mucho, es un tío que, bueno, probó cosas, mejoró y tal, y vi un punto que digo, mira, a lo mejor tengo que ir a un grupo de entrenamiento donde estén los mejores. Entonces, o sea, dirías que, por probablemente ejemplo, que una lección de rodearte. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es que si eres el más listo de la habitación, estás en la habitación equivocada. A mí me gusta esa frase también. Sí, tienes que saber rodearte de gente que te asesore bien y que tú te desgastes psicológicamente lo justo. Tú tienes que estar a hacer los entrenamientos bien en lo que toca, y bien no es necesariamente más rápido, lo que toca, en saber cuándo tienes que descansar, y eso cuando estás tú solo, como he estado yo los últimos 10 años, es complicado porque no tienes perspectiva. 10 o 12 años que llevo entrenándome. No tienes perspectiva. Entonces, a lo mejor haberme sabido rodear mejor e insisto, haberme dejado entrenar mejor, que no era fácil entrenarme a mí, eso vaya por delante. O sea, Sí que ser un tenía... poco lo que dijiste, coachable como concepto, ¿no? Sí, Que dejarte y tener un poco ego, ¿no? Quizá en... No, porque si precisamente a lo mejor yo era difícil de entrenar porque tenía demasiado carácter. Entonces, no, es bueno para algunas cosas y malo para otras. Y ahora que estás ya en la parte final, ahora hablaremos de la temporada que te queda, me habías comentado y demás, pero en cuanto a cuando piensas ahora sobre tu carrera, ¿qué nivel de satisfacción dirías que tienes ahora cuando piensas hacia atrás y te sales ya del cabreo de que no te se lo el día al Kona, pero cuando miras a largo plazo? De olímpica y claramente insatisfecho, no tenía que haber hecho más, probablemente había otros factores por ahí que podían haber influido, pero no me sirve para eludir los que son culpa mía. Y en olímpica podía haber hecho las cosas mucho mejor, por eso mismo que te comento antes, de haberme sabido rodear de gente que me ayudara un poco más, tema lesiones y demás. Los mejores años a lo mejor no los aproveché bien, pero sí que llegué a niveles altísimos de entrenamiento y usando la frase de Sinatra, my way, ¿no? Entonces, aprendí muchísimo por el camino y probablemente más que si me hubieran asesorado y hubiera ido todo bien. Pero sí, de la parte de la distancia estoy más satisfecho, aunque todavía me quedan cosas que me gustaría hacer, si es que puedo. Muy bien, pues con esto me viene muy bien para transicionar a esta segunda parte de la entrevista, más para gente que le guste el triatlón y hablar un poco de cómo está el deporte ahora, con la temporada, los entrenamientos, etcétera. Me comentabas el otro día que ya te ves en la parte final de tu carrera. ¿Cómo estás pensando en estos últimos meses, años, etcétera? No, ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu idea de carrera? Vamos. Es darle continuidad al trabajo previo y a priori va a ser el último año compitiendo en pro. Lo que pasa es que ha venido el virus y bueno, pues ahora a ver qué pasa, porque estamos a la expectativa todos. ¿Tienes alguna prueba, algún objetivo en mente que quieras compartir? No, quiero sacar mi mejor rendimiento un día a ser posible en una carrera solo, que no haya una grupeta de bicis a 10 metros, que no... si ya pudiera nadar solo sería genial y cuanto más purista, por decirlo de alguna forma, mejor. Y bueno, Yo, si puedo yo hacer no, alguna otra prueba... no lo has querido decir tú, pero triangulando entre información que tengo y tu comentario, si quieres hacer tu mejor rendimiento y tú ya tienes una carrera de 8 horas, 0 minutos, 20 segundos, no sé si ese es el objetivo o no. Me hace ilusión, no es... no, a ver, si fuera Niza hiciera 8 horas 5 y lo ganara, a lo mejor estoy haciendo mejor rendimiento que esas 8 horas, ¿no? Entonces tampoco... Pero sí, es una cosa que no he hecho y que, bueno, pues estaría curiosa. El nivel lo he tenido, yo lo sé, pero las cosas hay que hacerlas y no decirlas. Exacto, estuviste en Arizona 2 años muy cerca. Y luego, algo que a mí me gustaría hablar, que es un debate, yo creo que se tiene mucho en el mundo del triatlón, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de ellos es el tema de la experiencia en Kona, ¿no? Del Campeonato del Mundo. De nuevo, para la gente que no lo sepa, al final, Kona es una prueba que hay en octubre en la isla de Hawái, donde es como el campeonato del mundo de Ironman. Bueno, recordar que Ironman no deja de ser una marca, ¿vale? Que organiza triatlones de larga distancia, que no tiene nada que ver con la federación o con los organizadores más de pruebas olímpicas y demás, pero que es de facto, ¿no? Casi diría el campeonato del mundo de larga distancia. Y es algo que tiene mucha tradición, que tiene mucha historia.
y es se clasifica pues quedando en puertos, acumulando los pros, acumulando puntos, compitiendo durante el año en otras carreras de larga distancia, y para los grupos de edad, que son las personas amateurs, pues quedando en ciertos puestos en distintas carreras. Entonces, tú estuviste 4 años en Kona. Ahora todo el mundo clasifica por plaza, por slot. Lo Ah, cambiaron para el año pasado. Ya hubo unos años, yo creo que no sé si 2011, no, desde el 2012 al 2018 era por ranking y volvieron a ponerlo en 2019. Si no me equivoco, volvieron a ponerlo por plaza. Entonces tú ibas a una carrera, si lo hacías bien, sacabas la plaza y bien generalmente era ganarla o quedar segundo. Y ha vuelto a cambiar. Perdona la interrupción. no, nada, genial. Entonces, vamos a hablar un poco de Kona. A la gente le llama mucho la atención. Kona, experiencia Kona. Tú estuviste allí en 2009, la primera vez, 2012, 2015, 2019, la última. Que una cosa que ya me llama la atención es estar 10 años clasificando a Kona. Ya dice mucho de la estabilidad y lo consistente de tu rendimiento. Pero, ¿cómo ha cambiado Kona? Porque es lo que mucha gente dice, de que era como súper original, como lo más puro, más nivel, y últimamente se está convirtiendo un poco más negocio, postureo. ¿Cómo lo ves tú un poco eso? No, más negocio, supongo que habrá. Hay mucha más gente que hace 10 años y muchísima más que hace 25 que tenías que explicar lo que era el triatlón. Entonces, eso sí que y cuando va más gente, pues sube el nivel también. Entonces, el Pero mi punto, nivel ¿tú sí estás que... menos cómodo yendo en 2019 que en 2009? En el sentido de que dices, esto no es tan puro como antes. Hay gente que comenta eso, a mí no me molesta. Intento no estar muy cerca del circo de Ali Drive y demás, pero no me molesta. De hecho, ves gente que a lo mejor lleva años intentando clasificarse súper ilusionada y a mí no me molesta ver a gente con ilusión, tanto flipados como se suele decir coloquialmente, pero es que llevan años intentándolo. ¿Cómo no van a estarlos? Y hasta los niños llevan medias de compresión. A los niños de esos que han clasificado, quiero decir, me gusta verlo. Lo que pasa es que hay mucho circo alrededor y cuando tú vas a competir, pues prefieres estar un poquito lejos de todo ese jaleo. Porque al final esto es, la gente empieza a llegar a Kona, pues probablemente hasta 2 semanas antes empieza a llegar la gente, ¿no? Porque al final hay mucha diferencia horaria con los países de los que viene la mayoría de la gente. ¿Cómo es un poco ese viaje, esa semana, etcétera? El viaje, pues imagínate, de Europa estamos hablando de un día entero viajando como poco. Entonces hay maneras de abordarlo de todo el tirón o hacer una escala en la costa oeste americana o depende de dónde vayas, ¿no? Y bueno, pues hay gente que a lo mejor los que viajan de Estados Unidos, pues Andy Potts yo creo que un año viajó 2 días antes de la prueba, o sea que tampoco hay tanto viaje previo y hay gente, pues los que más se juegan allí, que quieren aclimatar, pues alguno tienes que estar 4 semanas antes y los hay que hacen stages de entrenamiento allí. Entonces hay de todo. Yo creo que lo más frecuente si hablas con gente que ha clasificado es viajar entre 6 y 10 días antes. Uh-huh. Y a una vez que estáis allí, por lo que he visto por Instagram y a otra gente y a otros atletas que son más dados a redes sociales que tú, se alquilan pisos, vas con grupo de entrenamientos, estás como 10 días entrenando, un poco haciendo el tapering, pero entrenando y no es un viaje para competir y ya. No, es que las condiciones, primero hay, pues, con Canarias creo que son 11 horas de cambio horario, son 12 normalmente con la España peninsular. Entonces necesitas cierto tiempo de adaptación al horario. Y eso cuesta, y más con los años yo creo que va costando más adaptarse a esos cambios de horarios tan bruscos. Y luego hay unas condiciones, Hawái es tropical, o sea, hay una humedad y un calor brutales. Te bajas del avión y es lo primero que notas. Entonces, si puedes, si te lo puedes permitir viajar con cierto tiempo, pues también conviene ir a hacer algunos entrenos un poquito más largos y duros allí, en los que te vas a sentir fatal, pero se trata de sentirse fatal en esos entrenos y no el día de la prueba. Entonces sí, conviene viajar con un poco de antelación. Y luego, entiendo que los días, sobre todo 3, 4 días antes, todo el tema de medios, ruedas de presa, sobre todo para los pros, lo de los boxes, etcétera, es un poco, entiendo que es el estrés y lo que a ti, en las entrevistas que te escuché también, es lo que te ponía verdaderamente nervioso, ¿no? No, nervioso no, es que no tenía gran cosa que contar y realmente tampoco pensaba que el foco tuviera que estar en mí. Entonces, pero sí, supongo que para gente con bastante más demanda de medios debe de ser de medios y de patrocinadores, que hay gente que te pide que vayas a eventos que organizan ahí en la feria y demás. Pero yo te digo, en mi caso no era bastante tranquilo todo.
Y luego, una vez que te pones ahí en el pier, se llama, ¿no? En el pier, donde Sí, se sí. empiezan a dar. Desde el minuto uno, ¿qué cosas son distintas de Kona versus otras pruebas? Obviamente el nivel es uno, pero ¿qué cosas son distintas? Yo creo que en el agua no cambia mucho la cosa. A lo mejor lo peor es la primera parte. Te estoy hablando de pro, ¿eh? La primera parte de la bici es muy nerviosa porque te hacen un poco callejear por allí por Kona. Y es realmente cuando se está decidiendo los grupos estos legales, que en teoría van a 10, 12 metros y digamos que es enrevesado, que hay cuestas, entonces se sale muy, muy fuerte. Entonces eso a lo mejor sí que es un poquito distinto y un poco más estresante porque te condiciona a la hora de poder estar en guerra con otros, o sea, otros deportistas, competir contra ellos. Pero por lo demás es un Ironman, es que cuando llega la hora de dar tu ritmo, das tu ritmo y ya está. Con la particularidad que te comenté antes, que es un poco ritmo de cabeza hasta que no se pueda. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que me parece que la principal diferencia es, oye, pues en otros Ironmans probablemente vayas a tu potencia que sabes que puedes dar tal, y aquí me da la sensación que es más ahí hasta que te revienten. Puedes tener un plan, pero es más fácil que te saquen de él. Vamos a dejarlo así. Ya, ya. Y luego el tema también de la bici en Kona, que yo algo que escuché, por ejemplo, a Raña y a otros triatletas así más pequeños, que realmente si no eres un tío grande, fuerte, que mueve muchos vatios, es realmente complicado aguantar allí, ¿no? Entiendo. A lo mejor lo dicen por el tema del viento y demás, que a lo Sí, mejor ayuda a la gente más grande. Puede ser, sí. sí, sí. Sí. Porque luego también, o sea, el tema de las condiciones al final aquí hay tres temas, Pero ¿no? Viento, perdona, humedad y perdona calor. que te interrumpa, Bien. pero tienes que tener en cuenta otra cosa, que a lo mejor lo que ese ciclista, ese buen ciclista y tío grande gana en bici lo puede perder corriendo. Porque cuanto más grande, peor disipas el calor. Y ya te digo, las condiciones de calor y humedad en Hawái, aparte estás corriendo a las horas más calientes del día, eh, sí que te puedes quejar del sector de bici, pero que generalmente, a menos que sea un año frío, eh, si no tienes la bici demasiado mal, te puedes desquitar corriendo si eres más corredor, es lo que te quiero decir. Quiero decir, puedes pagar un precio en la bici, pero si te toca pagar ese precio por ser pequeño, vas a tener la compensación de que disipas mejor calor en la maratón. O sea que tampoco, por ser un poco justos con todos. Sí, sí. O sea, dirías que realmente en cuanto a afectar tu rendimiento, el calor a la hora de correr es lo que verdaderamente, ¿sabes? Es más duro en Kona que en otros sitios. Dejando al lado el nivel, dejando al lado el nivel, porque de nuevo, No, pero mucha es que, gente claro, habla. cuando tú ves la retransmisión de Hawái, tú ves a los primeros que más o menos van bien, los ves tocados, pero van bien. Pero lo que no ves es la cantidad de tíos que han ganado un Ironman y que los ves por ahí andando o arrastrándose a 5, Claro, a pero 5 kilómetros. porque han salido hasta que lo reventaron, porque si no Y porque ¿no? el sitio es muy duro, el sitio es muy duro y los rivales son muy duros. Entonces, lo que no te hacen los rivales, te lo hace la isla. Se suele magnificar Hawái, pero es que realmente es un sitio duro para competir. Ujú, ujú. Hay gente que Y, dice que Malasia es peor, pero yo no estoy en Malasia, no sé. Yo sí te puedo decir que Hawái, por ejemplo, es muchísimo más duro que Cozumel, ujú. que es Y otro sitio luego, con las mismas condiciones. Y luego también el tema de cómo se adapta cada cuerpo a condiciones. Intuyo que hay cuerpos que es que no funcionan Sí. peor en calor y humedad y es que no puedes hacer nada más, entiendo también. Sí, se puede uno aclimatar, pero sí que es cierto que hay gente que va mejor y otra que va peor. Porque, por ejemplo, tú ganaste Sudáfrica, ganaste Calmar en 2017. Sudáfrica fue 2014, ¿puede ser? 2012. 2012 y Barcelona 2014. también. Barcelona fue 2011 y 2014. Exacto. Hiciste tercero, segundo o tercero en Frankfurt también, en el Campeonato de Europa. 2012, sí. Entonces, 2012, entonces, entiendo que hay una parte que realmente que estabas muy bien, pero ¿hasta qué punto también tú eres un perfil de deportista que le funciona un tipo de circuito y que es que vas a rendir mejor ahí no matter what casi, ¿no? Yo creo que soy bastante todoterreno. No, a lo mejor hace años necesitaba, me iban peor bicis un poco más llanas y más de rodador, pero lo bueno de haber estado lesionado a pie unos cuantos años es que mejora un montón la bici. Yo Ujú. últimamente he hecho bicis que me dices hace 8 años que iba a hacer y no me lo hubiera creído.
Entonces, esa es otra de las cosas que a lo mejor en la sección anterior hubiéramos podido comentar, que es que hay que confiar en la capacidad de trabajo y de mejora. No, muchas veces es muy frecuente que las peores limitaciones que te vayas a encontrar sean las que te pones tú mismo. Y no te das cuenta, lo peor es que da igual que te lo diga, no te das cuenta hasta que con trabajo y perseverancia y paciencia y tiempo las haces. Entonces, mi mejor bici, por ejemplo, es 4 horas 15 y a mí, yo en mi época en la que gané mis primeras pruebas, pues vale, Barcelona hice 4:27 haciéndola totalmente en solitario la primera vez, pero no era frecuente que yo hiciera bicis de más de 40 por hora. Porque yo a veces, muchas veces me pregunto cuando hablan, por ejemplo, y de nuevo, Kona, como es lo que más sigo, es lo que conozco un poco más, cuando hablan de los superciclistas o el típico nadador que siempre sale 3 minutos antes, ¿no? Era Andy Potts, yo creo siempre una persona que salía siempre el que ganaba, luego los buenos corredores. Y yo a veces me pregunto, digo, si yo fuera un tío súper dotado para alguna de las disciplinas, ¿cómo tendría que enfocar mi entrenamiento? ¿Lo tendría que enfocar a, bueno, es que la bici no la tengo ni que tocar porque es que soy casi nivel ciclista profesional y me tengo que enfocar lo otro? O, no, es que les quiero meter una minutada en bici y que luego ya no me enganche. Entonces, ¿realmente es un tema de enfocarse en tus virtudes o de compensar un poco todo a pesar de que no estés explotando tu máximo rendimiento de bici porque no estás haciendo los kilómetros que podrías hacer? Al final son cuentas. O sea, dices, ¿cuánto pierdo si dedico una sesión más a la semana de carrera? Y muchas veces tienes que probar, no lo vas a saber. No, bueno, pues que resulta que todo el año una sesión más de carrera a la semana estoy ganando, me lo invento, estoy ganando 6-7 minutos en la maratón y solo estoy perdiendo 3-4 en la bici. Pues es ese tipo de cuentas, no es muy difícil. De hecho, llevo un montón de años y sigo a veces pensando, mejor un montón en bici, pero si consigo tener continuidad a pie, ya no tengo la facilidad para bajar de 2:45 que tenía antes. Ya mis maratones últimamente han sido más tipo 2:48, 2:50. Pero claro, tardo la bici bastante menos. Entonces es el trade-off ese de si invierto aquí, si voy a perder en otro sitio. Y es un poco de hilar fino con el entrenamiento y ver un poco. Porque hablando un poco ya, así un poco de forma más técnica, ¿no? De entrenamientos, una cosa que yo vi que estabas haciendo, yo creo que fue a principios de este año, fue hacer como bloques donde te enfocabas más en un deporte en concreto. Por ejemplo, algo te pasaba, me parece, estas navidades que dijiste, pues estoy nadando como un animal y estabas nadando más que nunca y enfocándote eso. ¿Cómo? O sea, entiendo que también por pura climatología, que bueno, aquí no te afecta tanto porque estás en Canarias, pero también por climatología y parte de cómo está el calendario de competiciones, pues tiene sentido enfocarse en unas cosas o en otras, pero ¿realmente crees que merece la pena decir, oye, este mes es para esto, voy a enfocarme en esto y lo otro lo mantengo, o cómo lo enfocas tú? Sí, a ver, básicamente el triatlón tiene una cosa muy buena, que es que si tú tienes una lesión o cualquier problema con algo, te puedes enfocar en otra disciplina. No puedes echar el resto con todas las disciplinas a la vez. Entonces, a lo mejor si quieres producir cambios estructurales, adaptaciones a una disciplina, a lo mejor es más difícil conseguirlo si estás machacándote en bici corriendo. Entonces dices, bueno, pues este mes que estoy muy lejos de competición voy a nadar. Pero también lo bueno que tienes es eso, que si a lo mejor tienes una rotura de fibras me invento, en el cuádriceps, a lo mejor dices, bueno, pues me va a tocar hacer bici muy suave y nadar, no puedo correr. Entonces, aprovechas esas circunstancias para intentar sacar beneficio donde realmente se puede. Y bueno, en este caso mío me mandaban unas molestias que estaban curando demasiado lento y dije, bueno, voy a dedicarme a esto. Pero hay una segunda parte que es la de qué motiva al deportista. A mí no si yo me quiero meter con algo tiene que ser difícil. No me va a motivar si lo veo fácil. Entonces, a lo mejor me hubiera valido efectos de entrenamiento, entrenar menos, pero no hubiera estado tan motivado. Entonces, la idea era entrenar mucho más de lo que a lo mejor sobre el papel hubiera sido interesante, pero no hubiera estado tan comprometido, engaged, ¿no? Que se dice en inglés, con el proceso y es más, hubiera llegado a lo mejor a épocas más importantes en la preparación, un poquito más desgastado porque no había estado entrenando tan motivado. No sé si estoy consiguiendo explicarme. Sí, totalmente. Por cierto, aprovecho para hacer un inciso. Cualquier pregunta, veo por aquí que tenemos ya algunas preguntas que voy a ir haciendo, pero si queréis, sobre todo ahora que estamos hablando más de tema de triatlón, cualquier pregunta que tengáis por aquí la podemos hacer. Pero otra cosa que te quería comentar también, tú eres entrenador y entrenas a un grupo de triatletas. ¿Qué te parece a ti?
o qué problemas le ves a esto del entrenador un poco online? No online, sino a distancia, porque hay división de opiniones. Y a ti te he escuchado alguna vez hablar de esto, que tienes una opinión relativamente formada sobre esto. Bueno, yo este año, la verdad, reduje un montón, me quedé con muy poquita gente porque pretendía ser una especie de año sabático de entrenador para hacer mi último año de pro y aquí estamos 8 semanas encerrados en casa. Así que, pero sí, a ver, lo ideal sería tener a un buen entrenador a pie de pista y con todos con una disponibilidad fantástica de horario y súper felices y sin problemas de ningún tipo y teniendo ingreso asegurado, pero cada uno tiene sus circunstancias y no siempre se puede acoplar a un club o no tiene un entrenador que le guste a mano o tiene una vida tan complicada, efectos de niños, turnos de trabajo, etcétera, que necesita algo de esto. Y creo que es una opción válida, pero que hay que cuidar mucho más la comunicación. Entonces, esto de que a mí, esto de una planilla de 4 semanas y tal, pues oye, gente muy disciplinada le puede funcionar, pero la experiencia que yo tengo teniendo 2 niñas y que ves que la vida se va complicando es que surgen muchas cosas a lo largo de la semana y que quizá hay que cuidarlo un poquito más. Porque ¿cuál es? Porque yo al final entiendo que aquí un entrenador tiene que ver pues el nivel que tiene su deportista, ver qué entrenamientos encajan con ese nivel, ver las adaptaciones del cuerpo y la mejora de nivel. Y me da la sensación que todo eso se puede monitorizar perfectamente a través de... No hace falta estar en contacto físico. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la principal desventaja de que no estés tú con un silbato mientras yo estoy dando vueltas a la pista de atletismo haciendo series? Para mí entrenar cada vez es más docencia. O sea, he visto muchísimo que me venía gente de otros entrenadores que no sabían entrenar. Y no es que no supieran ejecutar los entrenos que les ponían, es que no conocían cómo funcionaba su cuerpo. Entonces, normalmente siempre he exigido un feedback hacia mí, que era útil, evidentemente, pero hubo un momento que yo empecé a dar un feedback de vuelta. Cuando yo veía que no se hacían cosas bien o no se había sabido... Perdona, ¿estás hablando a tus deportistas o a tus entrenadores No, antiguos? a mis deportistas. Ah, vale. O sea, normalmente se preocupa la gente en hacer un feedback del deportista al entrenador. Y es lo que hacía yo antes y es útil y cuanto más rico sea, mejor. Porque da igual lo que digan las gráficas. O sea, hay una persona haciéndolo detrás y no somos robots. O sea, tienes que tener a la persona presente. Y muchas veces en el tono de los comentarios que te ponen ya sabes si está bien o está mal y puede no tener que ver con el entrenamiento que ha hecho. Sencillamente el estado de ánimo ya te dice si está siendo mucho o poco o si va bien la cosa o no. Pero hubo un momento que yo empecé a dar feedback de vuelta. O sea, lo que yo me comentaban y lo que yo veía en las métricas que usamos Training Peaks, yo empecé a dar comentarios de vuelta y a intentar enseñar a entrenar mejor. Y si hasta ese momento lo normal era que la gente me mejorara más el primer año y el segundo hiciera un poco de plató, de meseta, Sí. una vez que yo di feedback, empecé a dar feedback de vuelta, noté que la gente me mejoraba más el segundo año que el primero. Porque el segundo año estaban entrenando mucho mejor desde el principio, el proceso estaba mucho más depurado. Y es algo que he venido notando sistemáticamente. ¿Qué ocurre? Que requiere mucho tiempo. No puedes entrenar a tanta gente. Entonces, y desgasta también. O sea, tienes que estar pensando a ver cómo le explico esto. Son cosas que palian un poco el no estar a pie de pista, el no estar a pie de piscina. Pero es muy importante el factor humano. A lo que voy, que me parece que no te estoy contestando a la pregunta. Sí. Preferiría, si me das a escoger, preferiría no tener Training Peaks y hablar con el deportista y que me dijera, oye, pues hice estas series a tanto y estos vatios y notarle y decirle, bueno, tienes que intentar esto. Que no solo los datos. Evidentemente quiero las dos cosas al mismo tiempo. Y en términos de errores que cometen los triatletas amateurs, que seguro que tendremos a alguno viéndonos en términos de entrenamiento, ya hablaste mucho sobre entrenamiento, hablaste sobre el descanso, pero ¿qué otras cosas crees que son errores comunes, ¿no? Generalmente, y me incluyo como triatleta en esos errores en los años de atrás, es no tener paciencia, no descansar lo suficiente, y no darse cuenta que el mejor resultado viene de no ser resultadista, es decir, de cuidar el proceso. Y súper importantísimo, ningún entrenamiento con dolor es rentable. Dolor de lesión, quiero decir. Hay veces que te duele algo y sigo. Bueno, entrenas 3 días así, estás luego 3 semanas parado. Has perdido 3 semanas de entrenamiento, no has ganado 3 días. Entonces, cuanta más continuidad, más mejora. Estos son tópicos para cualquiera que se dedique al mundo del entrenamiento o lleve tiempo en triatlón. Son tópicos, pero si todavía queda alguien escuchando que no está relacionado con el mundo del deporte,
lo que quieres es continuidad, estar libre de lesión y capa sobre capa, vas sedimentando capa sobre capa. Los deportistas se desarrollan en años. El que cambia de entrenador y dice, este entrenador me va a hacer andar mucho una temporada, no va así. O sea, un deportista tarda años en desarrollarse y lo que quieres es continuidad para que ese desarrollo se produzca, no se vea truncado cada 2 por 3. Entonces, te compensa perder 3 días de entreno porque te molesta algo y le das tiempo a que deje de dolerte, que no empeñarte, estar entrenando 2 semanas con eso y tener algo que podría haber sido una tendinitis, un amago de tendinitis de 2 o 3 días, tener una tendinosis que tardas meses en quitártela. Sí, sí, esto es importante. Vamos a hablar, una pregunta que tenemos por aquí, que la voy a poner en la pantalla, que es, ¿qué te parece? Que esto es también un tema que ahora vamos a hablar de él, el tema de la nutrición, el tema de entrenamientos en ayunas, en zona 2, me imagino que se refiere al pulso. ¿Qué te parece esto? Porque hay mucho, yo creo que hay cierto debate sobre esto también, ¿no? No, cuanta más flexibilidad metabólica, sobre todo para la larga distancia, mejor. O sea, cuando compites en pruebas largas, dependiendo de la larga que sea, hay una mezcla de combustibles cuando tu cuerpo trabaja. Parte viene de grasas, cuanto más larga sea la prueba y menor la intensidad, y parte viene de hidratos de carbono que están almacenados en forma de glucógeno en hígado y músculos, ¿no? Entonces, el Ironman perfecto es aquel en el que te gastas la última gota de glucógeno al entrar en meta. Hablando un poco así coloquialmente para entendernos. Cuanto más eficiente seas con grasas a una intensidad dada, más vas a estirar los depósitos de glucógeno. No sé si estoy explicándome, es algo que en un papel, en una gráfica se ve súper fácil, pero a lo mejor explicado es un poco más difícil. Entonces, ser más eficiente trabajando con grasas conviene. Lo que no conviene es a costa de ser más lento en general, que es lo que pasa en algunas distancias con dietas, paleodietas, dietas cetogénicas y demás, que yo creo que no le van a todo el mundo bien. Pero Claro, vamos, porque como si la opinión es como médico, no tengo problema ninguno con ella, ¿eh? O sea, me parece bueno, y cada vez hay más literatura científica sobre temas de ayuno y la alimentación restringida en el tiempo, time restricted feeding, que se dice en inglés y tal. Y esa literatura lleva 15 o 20 años ahí, el que quiera la puede leer. ahora vamos a hablar de esto porque es la Macedonia de temas que tenemos para el final, de estas cosas que te interesan a ti y a mí también. Pero al final la clave entiendo que es el tipo de entrenamiento que haces en este ayuno. Es decir, y te voy a poner un ejemplo muy de andar por caso. O sea, yo cuando hace unos años que pues estaba corriendo, que estaba preparándome carreras y tal, y tenía ciertos objetivos competitivos, yo notaba una diferencia brutal a la hora de entrenar por la mañana sin desayunar, que yo decía, tío, si es que no doy, no me sube el pulso, no es como que Pues no porque no respecto a, estabas ¿sabes? adaptado. Después de merendar. No estabas adaptado. Cuando estás adaptado a trabajar con grasas, que es lo que pretendes haciendo ese tipo de entrenos, cada vez son más fáciles. De hecho, yo un entreno al día va antes de comer nada. Y yo estoy súper adaptado y no necesariamente es un entreno fácil. Pero llevo un montón de años haciendo esto. Entonces, hay que tener cuidado. Al principio va a costar. Y desde luego al principio no conviene hacer nada intenso y probablemente no conviene hacer nada intenso nunca, a menos que hayas hecho una carga de hidratos la noche previa, porque no va a salir bien el entreno, no por otra cosa, no porque sea malo. Entonces, es un tema complicado para explicar aquí en 2 o 3 bullet points. O sea, pero un poco el concepto es, oye, entrenar en ayuno o en ayunas ayuda a que haya cierta adaptación del cuerpo a usar las grasas como combustible, pero si no tienes glucógeno que consumir, es imposible dar tu mejor rendimiento. Esto es un poco lo que tú dirías. No, vamos a ver. Si no hay glucógeno es difícil dar el mejor rendimiento a intensidades altas. De hecho, una tendencia que es probablemente la mejor, en mi opinión, y que está más investigada últimamente, es el tema de periodizar. Entonces, el ejemplo sería hacer un entreno muy intenso por la tarde un día, esa noche no meter hidratos, duermes, es el sleep slow, duermes vacío de hidratos de carbono, y al día siguiente vas a hacer un entreno fácil de grasas. Pero claro, tú quieres ser rápido, es lo que hemos hablado antes, no es, oh, qué bien trabajo con grasas, si estás siendo más lento te sirve de poco efectos de rendimiento. Entonces, a lo mejor para después de ese entreno de grasas ya repones otra vez y a lo mejor al día o a los 2 días puedes hacer un entreno intenso otra vez. Pero si estás todo el tiempo sin glucógeno, es decir, trabajando en cetosis, es más probable que intensidades por lo menos cercanas a umbral rindas peor. Distancias más largas es discutible, hay gente que le va bien. En mi opinión, y esto es una opinión personal así a ojo de buen cubero, el límite puede que esté cerca de la distancia de Ironman. Ves gente que rinde muy bien con este tipo de dietas y otros que lo intentan y no.
Y a lo Pero mejor incluso el día dietas de la más... carrera. No, el día de No, la carrera entiendo. estas dietas las haces a lo largo del tiempo para que tu metabolismo se adapte a ese tipo de nutrición y seas más eficiente comiendo grasas. Y el día de la carrera, pues esta gente supongo que usará geles o hidratos como usa todo el mundo, pero en cantidades menores, porque ya están derivando parte del combustible que necesitan a las grasas porque es lo que han estado trabajando. No sé si me estoy Sí, explicando sí, eso. A lo mejor es total. un poco lioso de hablar aquí en... Te estoy entendiendo yo, que no sé nada, o sea que el que sepa No. un poco te tiene que estar entendiendo. Y esto nos lleva al tema de la alimentación, que lo hablábamos un poco, ya estabas hablando, lo mencionaste un poco, el tema del fasting, ¿no? El tema de estar bueno, la gente lo conocerá seguro, ¿no? Pero que es pasar todos los días una serie, un mínimo de horas sin comer, porque eso hablan a partir de 14, 16, para generar ciertos comportamientos en tu cuerpo, pues que aprenda, bueno, tampoco me quiero meter en la parte de biología, pero bueno, que para la gente que le interese, hay mucha investigación en ese campo. ¿Tú eso lo practicas? ¿Cómo es un poco tú, cómo piensas sobre eso del fasting? Vale, yo creo que aquí es importante diferenciar en lo que conviene para la salud, sobre todo la salud pensando en sedentarios, y lo que conviene para el rendimiento. Entonces, a mí todas estas cosas que están un poco más de moda últimamente, como el ayuno intermitente o el time restricted feeding y tal, me parece que son propuestas interesantes. Muchas patologías modernas, yo entre comillas las llamo patologías del exceso. Comemos mucho más de lo que nuestra vida cotidiana nos permite gastar y todas no es que estén causadas por, pero hay un componente metabólico en ellas que influye. Entonces, me parece interesante, pero tan interesante como puede ser alguien que sea capaz de sentarse a la mesa y cuidarse muchísimo. Lo que pasa es que eso es bastante más infrecuente. Nos sentamos y comemos más de lo que necesitamos y también probablemente comemos con más frecuencia que la que estamos diseñados para hacer, porque si alguien piensa en términos evolutivos es muy infrecuente, es muy improbable, perdón, que alguien pudiera comer 3 veces al día picando entre medias. Entonces, tema salud, hay mucho que se puede comentar ahí y hay mucho que leer en Internet y no voy a entrar yo ahí porque no, aparte, supongo que no procede, pero si sirve yo cuando deje de competir, es probable que enfoque a esos temas. Y luego otra cosa es el rendimiento. O sea, si tú estás haciendo ventanas de ayuno, favoreciendo catabolismo, sí que te va a ayudar a mejorar el metabolismo de grasas y demás. Pero si se supone que estás entrenando ya a un nivel altísimo y la recuperación es criba, es una parte condicionante de cómo vas a rendir luego, si tú estás haciéndole una pauta de nutrición que hace peor la recuperación porque se apoya más en cosas que son antagónicas a la recuperación, evidentemente no es lo más recomendable para el rendimiento. ¿Que puede haber aproximaciones intermedias? Sí las puede haber. O sea, por ejemplo, entrenar en ayunas. O yo muchas veces, y llevo haciéndolo un montón de años, como 2 veces al día. Hago un primer entreno por la mañana, hago un brunch y luego, porque tengo libertad de horario, ojo, y luego hago un entreno por la tarde antes de una cena temprana. Entonces, a lo mejor las calorías que meto son las mismas, pero las reparto en 2 veces. ¿Qué estoy consiguiendo con eso? Estoy haciéndolo más lejos de la anterior comida cada entreno. Entonces, en los entrenos de Ironman, que sí que tienen un componente más de trabajar con grasas, a lo mejor sí que estoy favoreciendo un poco más que el reparto de combustible favorezca un poquito más a trabajar con grasas. ¿Me oyes bien? Es que creo que se me está acabando la batería de... Se te oye ¿Sí? perfecto, sí. O Vale. sea, eso significa que tenemos que ir terminando. Es que me quedan por aquí No, dos o yo tres creo que temas todavía. no lo cargué bien. Me fié de la cajita esta y debía estar vacía. No, yo te oigo perfecto. Mira, justo nos pone un comentario Otra cero. cosa Perdón, sí, para sí. terminar con esto, pues como son temas espinosos y va a venir alguien diciéndome prefiero cosas. Sí. Entonces, no quiere decir que lo que yo haga es lo que hay que hacer. Ojo. Lo fundamental sigue siendo recuperar. Otra de las cosas buenas de eso que yo hago de comer 2 veces al día, porque tengo esa libertad horaria y si me lo puedo permitir, es que si quiero hacer un entreno en ayunas antes de desayunar, no me obliga a dormir menos. O sea, yo estoy enfocando todo a una carga de entrenamiento buena y poder recuperarla para producir adaptaciones. No a entrenar más que nadie o a comer menos que nadie. Lo que quiero es andar más, lo que quiero es correr más, ¿vale? Por eso digo que es muy importante separar lo que es estas cosas que pueden ser interesantes para la salud de sedentario y sobre todo gente que se aproxima a insensibilidad a la insulina y ese tipo de cosas y el que está a rendimiento. O sea, que digo porque hay mucha tentación a probar cosas de ayuno y cosas extremas y yo puedo y tal. Y, oye, quieres rendir, a lo mejor tienes que dedicarte a otras cosas. Hay que saber separar.
Justo tenemos aquí un comentario de Miguelón que nos dice Zero Fasting Up de Peter Attia, que estuvimos hablando antes de él, que es, yo también le sigo algo, para la gente que no lo conozca, es Peter Attia, Attia con dos T's, A-T-T-I-A, que es un médico que habla mucho sobre estos temas. Y te voy a preguntar otra cosa sobre esto, pero lo que comentas, una cosa con la que estoy un poco en desacuerdo de lo que dijiste, dices, puedo hacer esto porque tengo libertad de horarios, cuando para mí el hecho de comer muy pocas veces al día, una o dos, es al revés. O sea, yo escuché una vez a Jack Dorsey, que es el fundador de Twitter, que decía, yo he pasado a comer solo una o dos veces al día porque es que yo estaba harto de tener que organizar mi vida en torno a 3 comidas. Es decir, ¿podemos quedar a las 9? No. No, pero yo lo comentaba más por el tema de no tener, a ver, si tú quieres hacer un entreno en ayunas antes de desayunar y entras a currar a las 8:30 o te levantas a las 6 o no puedes. Ya, Yo lo decía por eso, yo no tengo que levantarme a las 6 para hacer eso. Yo me levanto, llevo a las niñas o llevaba a las niñas a la guardería y a lo mejor a las 9 estaba funcionando y ese entreno no era el más duro del día y a lo mejor a las 11 estaba haciendo un brunch, un desayuno comida y ya intentaba a lo mejor trabajar o hacer cosas que tuviera que hacer y el segundo entreno iba por la tarde justo antes de cenar. Que el tema de hacer un entreno intenso justo antes de reponer también tiene sentido porque así estás facilitando un poco la recuperación, pero amplificando un poco el trabajo con gases al hacerlo tan lejos del anterior domingo. Evidentemente no es solo cuánto, sino también qué comes, pero es que es meternos en cosas un poco complicadas para el ámbito donde estamos. Porque otra de las cosas, y de nuevo, tócalo un poco por encima si quieres, pero ya que es un tema del que dices que te gustaría especializarte cuando termines tu último año de pro, es el tema de que una de las o en la investigación que se está haciendo sobre el tema este del fasting, parece que la restricción calórica y los ayunos intermitentes es una variable que explica, o parece que explica un poco el tema de la longevidad, que se ha probado a ver, se sabe que dietas hipocalóricas aumentan la longevidad, se sabe desde el siglo pasado. O sea, tú lees On the Road de Kerouac y el tío le coge de autostop a un tío que pensaba que si se mataba de hambre iba a morir, iba a vivir más años. En fin, que está en sitios. Eso se sabe desde, creo que de los años 20, los años 30 del siglo pasado. El tema es que si estás todo el día muerto de hambre y estás amargado, ¿de qué te sirve vivir más años? Entonces, estos enfoques del time restricted feeding y del ayuno intermitente, que ya implica estar más de un día sin comer, pues pretenden a lo mejor conseguir algunos de esos beneficios que implican la restricción calórica parcial con este tipo de estrategias. Hay gente que dice que no vale porque están basados en modelos de ratones y los ratones tienen un metabolismo mucho más alto. En fin, es que es meternos en terrenos un poquito más técnicos. A mí me parece interesante y creo, y la literatura científica que va saliendo sobre esto en los últimos años y no sé, las cosas de Sinclair y demás. Y si tuviera que dar un consejo para vivir más, sería come con menos frecuencia. Un tío que se dedica a longevidad, el único consejo que te da es ese. Es literatura científica reciente y como tal tiene que estar supuesta a revisión, y hablamos de sanos parcialmente sedentarios, porque con el deporte estás consiguiendo otro montón de cosas de las que se consiguen comiendo menos. Es que si juntas las dos cosas, a lo mejor el mix es demasiado explosivo. O sea, si te estás machacando a entrenar, no andes restringiendo demasiadas calorías, ¿vale? Pero lo digo porque la audiencia que tenemos ahora a lo mejor ya está consiguiendo un montón de beneficios solo por el hecho de hacer deporte, ¿vale? Para no juntas dos cosas que son buenas, a lo mejor es tanto estrés que hay que volver al concepto este de hormesis, un estrés que produce adaptaciones positivas, pero si es demasiado estrés, no hay adaptaciones positivas, hay más destrucción que producción, por decirlo así en términos coloquiales. Sobre esto, ya que tocas el tema de la longevidad, también, y a mí que me interesa algo ese tema y sé Yo pelín... perdona que te corte, no soy especialista en esto, nos hemos metido aquí, No, pero que vaya por delante, ¿vale? no, le metemos el disclaimer bien claro. Yo, vale, es que, pues yo sé menos todavía, pero... no me dedico a eso. No, pero bueno, estamos teniendo una conversación, no estamos aquí diciendo, o sea, estamos hablando high level para que la gente luego, si le interesa el tema, vaya a las fuentes y se informe. Pero una de las cosas también que yo había leído sobre el tema de la longevidad es que la actividad física muy larga, aeróbica, no es precisamente bueno para la longevidad, sino la gente habla más de, por ejemplo, es decir, ser un maratoniano a priori no parece lo más adecuado para la longevidad. Sin embargo, ser un tío que hace fuerza, explosiva, velocidad... No estoy de acuerdo porque cada vez somos más freaks los fans de la mitocondria y cada vez relacionamos más problemas
de salud con la función mitocondrial. Entonces, no estoy de acuerdo. Ahí es meternos en cosas súper complicadas para este formato y que, repito, yo no soy un especialista, pero he leído lo suficiente como para estar convencido que una buena función mitocondrial da mucha más salud metabólica y en otras áreas como para decir que lo que pasa que sí que es cierto, y yo creo que por donde van los tiros de lo que tú dices, es que varias cosas. Por ejemplo, si tienes una buena masa muscular, el metabolismo basal va a ser mayor. Entonces es más fácil indirectamente tener una buena salud metabólica solo porque tu cuerpo va a consumir más por tener más músculo. En edades avanzadas, si tienes un buen tono muscular y una buena propiocepción, es más difícil que haya fracturas por accidente, porque el típico ejemplo de abuelilla que se cae, se rompe la cadera y ya ahí la salud le va en picado para abajo. Entonces, a efectos de longevidad, mantener un buen tono muscular yo creo que es algo importante y cuando yo deje de competir va a ser una de las cosas que me preocupen, pero no voy a dejar de hacer trabajo aeróbico. No, pues entonces simplemente citar eso para que la gente se informe si le interesa. Peter Attia, me hablabas de Ronda, ¿cómo se llamaba? ¿Ronda? Ronda Patrick también tiene un podcast bueno sobre estos temas Y luego hay bueno, otro están... señor que no sé si te acuerdas, no sé si tú conoces a Aubrey de Grey. Es un señor con sí, una barba sí, muy larga sí, que parece... pero este simplemente investiga... Sí, no es por la parte de nutrición, pero habla sobre temas de longevidad, de envejecimiento celular y tal. Se dedica a eso. Sí, Se exacto, dedica a exacto. eso. A la gente le interesa. Y oye, ya vamos a ir terminando, pero hay un tema que preparando contigo la entrevista me llamó mucho la atención, un comentario que me dijiste cuando yo te pregunté un poco por el tema del dopaje, ¿no? Porque resulta curioso que deportes que a priori son, no voy a decir similares, pero que requieren de una capacidad física similar, como puede ser ciclismo, triatlón, en el sentido que son deportes de larga distancia, además, uno tenga una fama de ser tan sucio, por lo menos antes, y el triatlón al revés. Y tú me dijiste una cosa que me pareció súper interesante, que dijiste, yo he ganado carreras al más alto nivel sin ir dopado, por lo tanto, tan mal no estaremos, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco, me parece una buena forma de verlo? Porque el dopaje no son mejoras del 0,3%, son mejoras del 5, del 10, de lo que habíamos hablado del EPO. Entonces, ¿cuál es un poco tu visión sobre todo esto? A ver, claro, yo tengo una información privilegiada que es que yo no me he dopado nunca y he ganado carreras no del máximo nivel, pues no estaban los gallos, pero sí de carreras franquicia de Ironman. Entonces, muy mal no puede estar. Evidentemente, eso no quiere decir que cualquiera que se dedique a entrenar fuerte puede ganar una, pero si yo tengo opciones a ganar de vez en cuando, mal no puede estar porque normalmente las sustancias que están en las listas de productos prohibidos son game changers, ¿no? Son no sé, hay estudios que hablan de 4 a 13%. La gente oyes a Armstrong hablar de esto en algún podcast suyo y habla del 8 o el 10, yo creo que decía. No puedes competir contra eso. Entonces, esto de que no puedes hacer de un burro en pura sangre, yo un 10% tienes que ser muy burro para que ese 10% no te sirva. Entonces, bueno, sin burro no lo digo con ánimo de desprecio, sino que tú no vales para ese deporte, que a lo mejor vales para jugar, yo qué sé, en la NBA, ¿no? Porque se me entienda, que no parezca que desprecio a la gente que tiene menos condiciones. Entonces, eso para mí ya vale. Que puede haber diferencias culturales con ciclismo porque viene de una época anterior a que hubiera controles antidoping y probablemente era mucho más duro porque la recuperación condicionaba, yo no lo sé. No, pero que el triatlón probablemente no está tan mal si yo consigo ganar, eso para mí es una certeza. Que todo el monte sea orégano, evidentemente no, y bueno, creo que aquí en Hawái este año creo que fue este año en Hawái, en Sapunov, pillaron a uno y alguno más caerá porque no creo que sea todo el monte orégano. Pero a fin de cuentas es un tema de riesgo-beneficio, o sea, pero no me refiero al deporte, me refiero a las trampas en general en cualquier ámbito profesional. Cuanto más beneficio hay en función del riesgo, pues más probabilidad hay de que haya gente haciendo trampas. Es así de simple. Entonces, bueno, pues sí, si sube el dinero, subirá eso más y bueno, si seguimos ahí subsistiendo como subsistimos algunos, pues no nos dará para hacer esas cosas. Entonces, bueno, una cosa por otra. Lo que sí Porque, conviene, a mí me da un poco de pena cuando se generaliza que todos los profesionales se dopan. Primero, porque no es cierto y eso lo tengo como certeza. Y segundo, porque es un mensaje malísimo para la gente que sube, para los chavales que van subiendo. Que alguien esté en categorías pensando que la única manera es doparse, o le aboca a dejar el deporte, que es una pena, o le aboca a doparse, que es más pena todavía. Entonces, creo que no solo es incierto que eso sea así, sino que es que encima las consecuencias de decir eso son malas.
Por eso tampoco hay que obviar y pensar que todo el monte es orégano, como digo, cosas hay y tú ves rendimientos a veces que dices, esto no lo entiendo. Yo tiendo a pensar en estas cosas en términos de probabilidad. ¿Qué probabilidad hay de que fulanito que hacía no sé qué de repente haga esto? Oye, pero sin certezas, la presunción de inocencia, pues lo de siempre, tienes que callar. Así que Porque eso por un en lado. términos de soluciones, porque al final, o A eso sea, iba, a eso iba. ¿cuáles hay? No lo sé, es que es el problema. Porque debería haber sanciones mucho más duras, evidentemente, pero si a un juez prevarica y a lo mejor le inhabilitan 10 años, a lo mejor prevaricar es bastante más grave que doparse, por ser proporcionales, ¿eh? No porque me parezca a mí, o sea, a mí si me preguntas, dicen, mira, sanción de por vida y ya está, pero no es proporcional. Un juez le inhabilitan por 10 años por prevaricación y a un tío que le pillan, entonces a lo mejor sí que había que meter otro tipo de penalizaciones como por ejemplo posibilidad de cárcel. A ver, es que es fraude. Estás robándole, No, le si estás robando. rompes un contrato, puede llegar a ser. Sí, sí. Pues a lo mejor, claro, si tú sabes que lo más que van a hacer es sancionarte por 4 años y no te van a tocar la cartera y vas a seguir en tu casa o te dedicas a otra cosa, me compensa. Porque la otra opción es dedicarme a esa otra cosa, igualmente. Pero si la sanción es, no, mira, es que te vamos a quitar el dinero que hayas ganado desde entonces y aparte puedes ir a la cárcel, no lo sé. Como fraude, digo, ¿eh? Pero esto de sanciones de por vida, a mí me gusta como deportista, pero lo piensas desde el punto de vista proporcional y dices, pues a lo mejor es excesivo comparado con la inhabilitación que hoy es de algunos cargos públicos. Es un tema muy complicado. Yo no tengo la solución y no hay nada que diga hay que hacer esto. Y el último tema ya, para terminar, y linkado con esto el dopaje tecnológico, las zapatillas voladoras. ¿Cuál es tu opinión de esto? A mí no me gustan, no, pero no porque sean una ventaja y que lo es, desvirtúan la competición. Mientras no saquen las otras marcas zapatillas del estilo, desvirtúan la competición. Y a mí me da igual que es que las otras marcas se hayan dormido en los laureles o no. En el momento en el que desvirtúan la competición y quizá no ganen el mejor, ya no me gusta. Ah, que hagan lo mismo las otras marcas, es que me da igual. O sea, la gente está compitiendo y yo quiero que ganen mejor. Entonces, no me gusta. Pero hay otro tema que es al que yo me aferro más, que es que una lámina de carbono, aunque algunos me argumenten que no es lo que más retorno de energía te da, para mí la lámina de carbono está adulterando lo que es la carrera normal. En una carrera normal, la musculatura y arquitectura plantar hacen un trabajo importantísimo. Tanto hasta el punto que hay gente que tiene fascitis plantares o si la Uy, tenemos un pequeño problema técnico. Somos todavía un proyecto muy de andar por casa. Vamos a darle 15 segundos a Clemente y si no, me parece a mí que vamos a terminar aquí. Si no se puede conectar, eh, podéis mandarnos alguna pregunta mientras tanto, si queréis, alguna más pues sobre triatlón o vamos, sobre lo que queráis, pero me parece a mí que lo hemos perdido. Yo creo que vamos a dejarlo aquí. Hemos estado hora y media. Espero que os haya parecido interesante, tanto los que estáis aquí más por el tema del triatlón que por el tema. Uy, ya está a punto de terminar. Está a punto de terminar. Te dejo que termines tu opinión sobre las plantillas de carbono. Sí, a ver. ¿Se me oye? Fatal, fatal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Si me acerco un poco a la pantalla, ¿se me oye mejor? Nada, muy mal, Clemente, se oye fatal. ¿Se me oye? Bueno, súper mal, súper mal. Y encima se me oye a mí por el altavoz y todo. O sea, yo creo que nada, vamos a dejarlo aquí, yo creo, porque estos problemillas técnicos para 5 minutos que nos quedaban. A ver, ahora. Yo te oigo ahora, ¿me oyes tú? Ah, vale, ahora sí, va. Perfecto, podemos terminar. No sé lo que está Plantillas de diciendo ahí, carbono, lo ¿no te siento a la gustan? gente no, por eso, porque digamos que adulteran un poco lo que es la biomecánica natural. Entonces, pero bueno, dicho esto, la IA lo ha pasado y va a ser la nueva normalidad. Eh, valga, valga usar el término en otro ámbito.
pero habrá que, por ejemplo, si a mí me hace ilusión bajar de 8 horas, yo intentaré que no sea con unas zapatillas de esas, pero si vuelvo a ir a un sitio como Frankfurt o Kona y que a lo que voy es a competir contra otros, pues no puedo hacer como he hecho en algunas competiciones de ir a 20 metros porque no quiero ir a 12 como van los demás en la bici. Y evidentemente tendré que buscarme unas zapatillas de estas si no quiero estar perdiendo unos minutos en la maratón, porque en unos minutos me cuelan 3 tíos. Entonces, es lo que hay. Vamos, que probablemente te las veremos usar porque no te Sí, queda sí. otra. Si voy a competir contra otros, sí. Si voy a esto de querer hacer yo un Ironman, mi mejor rendimiento, sin neopreno, sin gente cerca en bici, ahí intentaré que no. Pero esas son rarezas mías, no pretendo decir que sea lo que haya que hacer. Y las últimas dos cosas que quería preguntarte, una rutina diaria o cosas que hagas en el día a día que no solías hacer antes y que reconoces que dices, joder, esto es claramente un cambio positivo para mi vida y creo que es aplicable para mucha gente. No sé si es algo que... Siempre he sido dormir poco y no solo dormir poco, sino de alardear que no necesitaba dormir mucho. Y esto es un cuento que mucha gente se vende y realmente hay muy poca gente, unos pequeños mutantes por ahí que no necesitan dormir, los demás necesitamos dormir y es algo que, claro, cuando tienes 20, 30, aguantas un montón y te piensas que aguantas y aguantas, pero realmente no te da tu mejor rendimiento. Cuando ya te acercas a los 40, que ya no recuperas tanto, ya te toca buscar optimizar estrategias de recuperación o hacer microciclos de trabajo más cortos porque no aguantas tanto tiempo seguido, dormir es fundamental. Entonces, probablemente esa manía le estoy intentando no bajar de 8 horas ningún día. Te habla de Sobre alguien esto, que ha estado durmiendo 6 muchos y cuando estudiaba 4 o 5. O sea que... Sobre esto aprovecho para recomendar un libro que a mí particularmente me ha gustado mucho que se llama Why We Sleep, que es un libro que recomienda, bueno, yo lo conocí porque lo recomendó Bill Gates y tiene un podcast, el autor que se llama Matthew Walker, con el show de Joe Rogan, que para los que lo conozcáis es un podcast que hace, pues, bueno, un comediante, bueno, sí, un monologuista americano que tiene un podcast muy bueno y es Matthew Walker, os lo recomiendo. Y último, una inversión, una compra, algo con el que te hayas hecho en los últimos meses que valga poco y que te haya un poco mejorado la vida. Yo aprovecho para poner el ejemplo. Yo he comprado una batidora para hacer zumos, que yo antes me costaba mucho comer fruta. Una batidora donde partes la fruta y me ha cambiado la vida y me ha costado 30 euros. O sea, algo así tonto como esto, por ejemplo, que te haya... Sí, barato, probablemente relativamente barato estos cascos porque escucho muchos podcasts cuando entreno y mismamente cuando estoy en el rodillo, ver series o algún documental o alguna cosa, no tener cables ayuda mucho. Probablemente también unas gafas de bloqueo de luz azul por la noche porque es más fácil ponerse unas gafas que dejar de mirar el móvil a ciertas horas o el ordenador si te toca trabajar. Y ya no tan... Esto es interesante. Estos son luces, o sea, pero unas gafas para ponerte por las noches y no estar con la pantalla cuando te vas a ir a dormir. Sí, puedes hasta cambiar el tipo de luz que tienes en casa. Hay algunas luces que creo que hasta las puedes sincronizar para que cuando fuera se haga de noche empiecen a bajar la intensidad y sobre todo es la luz azul la que inhibe la producción de melatonina. Entonces estas gafas que son las que usan los gamers, que son así como anaranjadas, bloquean la luz. Entonces, te lo digo por si alguna vez ves a uno... Sí, sí. Esta es una de las recomendaciones que daba Matthew Walker en el podcast de Joe Rogan. El tema de que si estás expuesto a luz de cierto tipo, no generas melatonina y entonces no llegas a dormirte. Sí, y por la noche ir bajando la luz y tal, acompañado con esto. O sea, no quieres luz muy fuerte porque entonces va a ser más difícil dormir. Muy bien. Y ya no tan baratas, quizá un rodillo de estos de tracción directa que no tiene rueda trasera y que no hace nada de ruido. Eso fue un cambio y eso que fui reticente, pero fue otra gran compra. No, seguro que hay más, pero es que no. Si no me viene directamente a la cabeza es que a lo mejor no son tan relevantes. Es que no es tan buena, ¿no? Hmm. Ya. Bueno, nada, pues aquí lo dejamos. Gracias por unirte de esta hora y 45 minutos. Espero que a la gente le haya gustado, espero que te lo hayas pasado medio bien. Y nada, muchas gracias. Y ya, si ganas este año, cuando vuelvas a competir este año, a ver si hacemos otra y nos cuentas qué tal. Bueno, ojalá. Si gano, dalo por hecho. Vale, Gracias vale. a ti. Bueno, un abrazo y gracias a todos. Chao. Chao.